buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Pedro Sánchez y su ejecutivo y la ejecutiva socialista, mejor dicho, se encuentran ya en plenas negociaciones con el resto de formaciones políticas para conseguir que antes del 23 de septiembre tengamos un gobierno estable, un gobierno, según dicen ellos, progresista en España. En el día de hoy, Pedro Sánchez se está reuniendo con el Partido Regionalista Cántabro, mientras que Ábalos y Lastra, personas fuertes del partido, se están reuniendo con Esquerra Republicana y con el PNV para volver a hacer ese gobierno Frankenstein, ese gobierno apoyado pues por lo más indeseable del Parlamento. Estamos hablando de los independentistas, de los nacionalistas, estamos hablando también de los populistas, que tendrá lugar mañana esa reunión con Podemos. Luego tendremos las declaraciones de Gabriel Rufián tras esa reunión con los socialistas, pero ya les adelanto que hay algunos puntos de esas 370 medidas relacionados con Cataluña que no le han gustado nada al líder de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Y como digo, mañana tendrá lugar esa reunión entre Pedro Sánchez y Podemos, que será la reunión clave porque es el socio prioritario. Sin embargo, las posturas siguen muy distantes. Pablo Iglesias sigue reclamando ese gobierno de coalición y ese acuerdo programático, mientras que Pedro Sánchez se limita a decir que simplemente les va a dar altos cargos, pero que en el Consejo de Ministros no pueden entrar. Como ya les comentamos en el día de ayer, hablando de la automoción, les dimos en esta casa, en el Toro TV, en Intereconomía y en esta redacción abierta de la mañana, la primicia de que Pedro Sánchez tenía la intención de prohibir a partir del año 2040 los vehículos diésel, los vehículos gasolina, es decir, todos los vehículos de combustión a partir de ese año 2040 no se podrán vender. Sin embargo, como este gobierno es típico de las ocurrencias políticas y de los cambios de opinión, pues en la tarde de ayer rectificaron. Y rectificaron tanto que se acabó la prohibición, no va a haber esa prohibición y lo único que se va a hacer es una declaración de intenciones de que para el año 2040 el parque automovilístico pase de ser en un 99% de combustión a ser un parque automovilístico de energías limpias. Una tarea muy difícil, ya que actualmente solo se venden 8.000 coches eléctricos al año. Y claro, el parque automovilístico español tiene 25 millones. Habría que hacer 750.000 coches eléctricos al año, lo cual es un cambio actualmente impensable. Pero bueno, al menos es un cambio positivo el que ha tenido Pedro Sánchez cuando ANFAC, que es la patronal de los fabricantes, y Faconauto, la patronal de los concesionarios, le dieron un toque diciéndole que esto de la prohibición no era el buen camino, y Pedro Sánchez una vez más ha vuelto a rectificar. Y Barcelona, ahora nos vamos hasta Barcelona, donde la violencia sigue campando a sus anchas. En la mañana de hoy, una chica de tan solo 26 años ha sido asesinada, ha sido apuñalada simplemente porque le querían robar el bolso. La Barcelona de Ada Colau, la Barcelona dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña de Quim Torra, y dentro de España, donde tendría que Marlaska velar por la seguridad también de todos sus habitantes, pues es el lejano oeste. No hay seguridad, hay robos, hay violencia. Esto tiene que parar. Lo analizaremos más adelante. Sin más dilación, les presento ya a la primera invitada de esta redacción abierta de la mañana, María Isabel Moreno, periodista, muy bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Que está aquí para hablar del feminismo radical, una de las 4 banderas de la izquierda. Recordemos la inmigración, el feminismo, el colectivo LGTBI y poco a poco, cada vez más, como acabamos de comentar, el ecologismo, por esa prohibición del año 2040, que bueno, es básicamente una acción ideológica, pero que realmente de pragmática tiene muy poco. Pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión de feminismo radical, porque es lo que estamos viendo hoy en día, porque el feminismo, en su base, en sus inicios, buscaba algo muy legítimo, que es la igualdad entre los hombres y las mujeres, una igualdad real, pero no poner a los unos por encima de los otros ni criminalizar a unos sobre los otros. María Isabel, ¿cuáles son las patas? ¿Cuál es la razón de ser de este feminismo radical?
Muy bien, pues mira, lo primero que diría, haciendo un poco la línea que nos comentabas, es que realmente vemos que este feminismo radical se ha ido transformando y ha puesto esta lucha de clases que existía antes como una lucha entre lo que serían los hombres y las mujeres, dejando atrás las primeras olas de feminismo que realmente buscaban una igualdad de derechos y de oportunidades, ha pasado a ser un embrismo, ¿no? Que lo que pretende realmente es poner por encima a la mujer de lo que sería pues el hombre, ¿no? Que es una discriminación a lo que es el hombre. Y aquí yo creo que destacaría dos características que son estas patas de este feminismo radical. La primera, que es totalitarista, que pretende imponerse y que discrimina, sería la segunda. Y discrimina no solamente a los hombres por el mero hecho de ser hombres, sino que discrimina a las propias mujeres que no nos vemos representadas en este feminismo radical. Y esa discriminación simplemente es ideológica, entonces. Es decir, si tú no comulgas con los, digamos, con los postulados. Postulados, efectivamente, de la izquierda, porque este colectivo, el de las mujeres, ha sido secuestrado totalmente por la izquierda. Si no encajas, por ejemplo, bueno, lo hemos visto en el 8M, ¿no? Como a Ciudadanos pues le maltrataban, lo echaban de allí. Si no comulgas, simplemente estás fuera, no cumples, no eres una buena mujer o no te defienden como mujer. Efectivamente, y muchas veces como mujer es una posición muy incómoda porque te llaman que eres una persona insolidaria con la causa de las mujeres. No, señor, yo no soy una persona insolidaria con las mujeres, por supuesto que quiero que exista esta igualdad de oportunidades, pero lo que no podemos permitir es que exista esta polarización y que exista este ataque hacia las propias mujeres y hacia los hombres. En la manifestación, por ejemplo, de este año del 8M, yo decidí acercarme a ver qué era realmente pues, lo que estaba sucediendo ahí, cuáles eran los mensajes que estaban transmitiendo, y leí el manifiesto que estos colectivos estaban promoviendo. Y es impresionante porque la igualdad de oportunidades quedará en alguna parte y de acuerdo como ellos lo ven, de acuerdo a los postulados de izquierda. Pero se hablaba de cosas anticapitalistas, de cosas que tenían que ver con, ¿sabes?, que realmente ya no están relacionadas, que no tienen nada que ver. Cambio climático incluso, claro. Y que no tienen ya nada que ver con una real igualdad de oportunidades. Es que, claro, es normal que viendo estos postulados que se ponen, porque es que eso estaba en el manifiesto de la manifestación, que era un manifiesto marxista prácticamente, se podría decir, porque toda la ideología de la izquierda estaba volcada ahí. Es decir, se está usando al colectivo como un arma política para conseguir ciertos fines. Y luego, claro, lo que dice Vox, ¿no? Un poco que se crean esas instituciones, esas organizaciones, que lo único que hacen es recibir dinero público, pero que luego a las mujeres va destinado pues muy poquito. Y has mencionado una cosa que me ha parecido interesante, esa imposición, ese totalitarismo, que es también una imposición, bueno, no solo que te discriminen y demás, sino que la libertad de expresión queda censurada. Tú ya no puedes ni siquiera cuestionar, como hace por ejemplo Vox, la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Es un tema tabú que no se puede tocar y, claro, luego habla Vox de las denuncias falsas y efectivamente luego sale como el caso de Infancia Libre, que es que era una organización criminal que, aprovechándose de la ley de violencia de género, pues lanzaban denuncias falsas contra los maridos, contra los progenitores, para hacerles daño simplemente porque, claro, se vengan paradas por la ley. Y como si es falsa, pues bueno, se archiva, claro, y ya está, y no pasa nada, hay una total impunidad. Claro, y además yo creo que aquí en el tema de las leyes hablaríamos de esta ley en la que se habla, bueno, en la que más bien se deja de lado lo que sería la presunción de inocencia, ¿no? Vemos un poco esta opresión, realmente opresión jurídica hacia los hombres, en las que antiguamente toda la vida uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y ahora con este totalitarismo el sistema pues lo han cambiado, ¿no? Y de lo que nos hablan es de decir, usted es hombre y por lo tanto es culpable. ¿Eso es justicia? No, eso no es justicia, ¿no? Entonces ahí vemos que las propias leyes que pretenden imponer o esto que pretenden hacer choca con lo que es una justicia real, que realmente va en contra de lo que sería, ¿no?, una convivencia amable, una convivencia complementaria y un trabajo en equipo como sociedad. Porque los hombres pues serán el 50 o un poco más, un poco menos % de la población. Entonces, poner estas desigualdades a través de leyes, yo creo que en vez de favorecer, está afectando nuestra convivencia como sociedad. Sí, efectivamente se crean muchísimas desigualdades que la tenemos en muchísimos ámbitos en nuestra sociedad. Por ejemplo,
en el ámbito autonómico, pues usted, si se va de su comunidad autónoma, pues le van a tratar de desplazado. Pero oiga, si yo soy español también, ¿no? Tráteme como español, al igual que trata usted a la persona que efectivamente que ha nacido aquí o que está por lo menos empadronada aquí. Pero bueno, muchas desigualdades que crea pues este feminismo radical entre hombres y mujeres, pero que luego es que realmente es un feminismo de boquilla, porque si te fijas, en el día de ayer Vox tuvo un papel clave porque venía la delegación iraní al Congreso de los Diputados, a esa Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Y qué ocurrió? Pues que los iraníes recordaron al gobierno español cómo actúan ellos, su forma de ser, ¿no? Sus usos. Y sus usos son que no puede haber contacto con mujeres. Es decir, que no iban a saludar a todas las diputadas que hay en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se quedan ustedes? Pues bueno, lo peor de todo es que el único partido que dijo algo al respecto de que esto no podía ser, que si vienen a España tienen que adaptarse a lo que es España y respetar a las mujeres, pues es ese partido del que tanto hablan de machista. Pues fue Vox el único partido que levantó la voz y se quejó de esto. Es que es increíble ese consenso mediático y consenso político que se ha hecho alrededor de la izquierda, porque es que la batalla cultural la han ganado completamente. Claro, y que además este gesto que ha tenido Vox el día de ayer fue esto... Sí, esto fue en el día de ayer, sí. Exacto, me parece que es realmente una demostración de que ellos están velando realmente por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y es solamente, si lo vemos así objetivamente, solamente un gesto el que ellos han tenido, pero creo que con esto se evidencia mucho más que realmente están velando por una igualdad que ser acusados de machistas, ¿no? Que ahí vemos que no ha sido así. Sí, luego piden penas más fuertes contra todos los que ataquen a la mujer, pues por ejemplo los ofensores sexuales, y en cambio pues la izquierda se escandaliza. Pero hombre, ¿cómo puede usted pedir eso? Aquí los que más defienden a la mujer al fin y al cabo van a ser los otros los que son acusados de machistas, lo cual es pues para no dar crédito, ¿no? Sí. También has hablado de, a ver que lo tengo por aquí, la lucha de clases, que ha sido sustituida, ¿no?, por otros, porque evidentemente ya una lucha obrera no mucho sentido no tiene, ¿no? Ya no hay patronos y obreros, claro, patronos que maltraten a los obreros y los obreros pues que se levanten contra ellos. Pero el feminismo es uno de esos baluartes de lucha que han cogido nuevo, como ya he dicho, la inmigración, el ecologismo no tanto, pero dentro de poco lo será. Lo veremos en los próximos días y cada vez más, también claro, dentro de eso. Y habrá que ver, porque la derecha se tiene que levantar y hacer la lucha, porque con este caso que acabamos de comentar de Vox, ¿dónde está PP? ¿Dónde está la Ciudadanos para decir algo? Porque claro, ya sabemos que el Partido Socialista y Podemos pues no quieren nunca tomar estas banderas. Y yo creo que el gesto de Vox del día de ayer ha sido un caso muy curioso, porque seguramente no es la primera delegación iraní que visita España. ¿Esto qué quiere decir? Que durante los últimos años, cada que ha venido esta delegación estaba acostumbrada a venir aquí a España y a poner sus normas de cómo creen que debe comportarse el gobierno español ante su visita, ¿no? Entonces, sí, esto yo creo que realmente sí que ha sido un parteaguas, el decir, oye, las reglas aquí es mi casa y las pongo yo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un punto importante lo que sucedió el día de ayer. Como debería de ser, pero claro, hay que recordar que España pues tiene encuentros bilaterales con muchos países árabes, y lo que dicen que bueno, que esto es, pues son gestos que luego que realmente dicen que el trato luego en la reunión, porque la reunión sí que se produjo, lo que no se produjo, lo que consiguió Vox que no se produjese era ese saludo protocolario, porque claro, iba a ser una falta de respeto para las mujeres, claro, para las diputadas. Pero esa reunión sí que se produjo y el gobierno dice, bueno, no, el Congreso, perdón, no hay que preocuparse porque esto es simplemente algo simbólico, que realmente luego en el trato son como si fueran europeos. Cosa que a mí me cuesta creer viendo pues lo que es un régimen islámico Irán, por ejemplo. Sí. Y la Sharia pues es la que es y la mujer no está al mismo nivel que el hombre. Eso hay que entenderlo y dejar de defender pues a todo lo islámico que parece que a la izquierda le encanta. Claro, claro, y que muchas veces incluso en contra de la vivencia o de las leyes y de las costumbres que tenemos en todo Occidente. Claro, hay que reivindicar esa Europa cristiana, esa Europa, diría yo, incluso judío-cristiana, porque evidentemente el cristianismo tiene su base en el judaísmo, porque es lo que tenemos. Esto es Occidente, las naciones más poderosas y más exitosas también del mundo. Me gustaría enseñarte, María Isabel, ¿sí?, una serie de declaraciones que hizo Alicia Rubio para este canal de YouTube tan interesante, de la Contra TV, sobre el feminismo,
Porque fíjate, da una serie de datos, bueno, una serie de explicaciones que abren mucho la mente. Vamos a verlo. Muy bien. Hubo un momento en el que las mujeres sí que teníamos menos derecho y entonces ese feminismo tuvo algo de sentido, pero en el momento en el que ya ha habido leyes igualitarias, el feminismo ha perdido su razón de ser y sin embargo se ha convertido en un extraordinario negocio. Yo creo realmente que las mujeres somos igual de capaces que los hombres en la cuestión profesional. La única carencia o la única diferencia es biológica y es la maternidad. Y sin embargo, la solución que nos dan a las mujeres si queremos tener una vida laboral es o que no tengamos hijos, o que abortemos, o ponernos todo tipo de dificultades. Hubo un momento en el que el feminismo cambió y pasó de ser una reivindicación de la igualdad a un victimismo y a un llorar amargamente por ser mujeres sintiéndose inferiores. Y que además, en el caso de algunas ideólogas, afirmaban que la mujer en realidad no nace, que la mujer se hace, que la hace la sociedad. Es decir, que nos hace inferiores, que nos hace... en fin. Y claro, esto se unió a la visión de la familia que tenía Engels, en el que la mujer era la oprimida, el hombre era el opresor, y naturalmente, por una dialéctica marxista, tendría que llegarse a una sociedad nueva donde la mujer sustituyera al hombre. Fíjate, es justo lo que has comentado tú, habéis hecho el mismo análisis de cómo, pues, esto es marxismo puro y duro, ¿no? Hay que, pues, que en el caso, en vez de quitar a los patronos o a los pudientes o a los ricos, en este caso pues sería cargarse al hombre y que se ponga a la mujer en vez de buscar una igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo creo que también aquí un punto muy importante es un poco lo que comentaba Alicia Rubio, ¿no? De decir que realmente pues existen estas diferencias biológicas, que es la diferencia que realmente la mujer tiene la posibilidad de ser madre, y esto podrá haber vientres de alquiler, inseminaciones y cualquier clase de cosas que hemos escuchado recientemente, pero la realidad es que las mujeres con lo que son, con su propia naturaleza, son las únicas que tienen la posibilidad de ser madres, y que por lo tanto aquí, con todo este tema del feminismo radical, existe una discriminación brutal para todas las mujeres que han decidido ser madres, ¿no? Parece que ahora la única opción que tiene que existir es el dedicarse a trabajar en el ámbito laboral y decidir sobre el aborto y este tipo de pseudo derechos que tratan de defender, cuando las legislaciones que son las que nos rigen tendrían que fomentar realmente pues que exista la posibilidad de ser madre, de poder dedicarse a la educación de los hijos, que también es un trabajo para las mujeres que libremente lo decidan, y promover políticas que ayuden a que esto suceda en la realidad, ¿no? Porque ahora muchas veces las mujeres que deciden libremente ser madres se ven enfrentadas a una serie de discriminación por serlo, ¿no? Por ejemplo, una chica que tuvo un hijo y se queda embarazada del segundo con un corto periodo de tiempo, van con miedo a trabajar pensando en que pueden tener un problema, cuando justamente hablamos de que existe un invierno demográfico y lo que tendríamos que estar promoviendo son muchas más políticas de natalidad, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, sí. Y de hecho, por esto es la izquierda, ¿eh? El país está haciendo una campaña de decir que tener hijos es malo. Brutal, tiene el presentador de este programa, Rafael Núñez Huesca, tiene un hilo en Twitter sobre esto, una recopilación de noticias increíble, porque es que parece que tienen algo realmente metido en la cabeza de que no se deben de tener hijos, ya sea por el planeta o porque se va a ser más feliz sin tener hijos y demás. Y lo que has comentado del invierno demográfico es que es totalmente cierto, estamos en 1,32 hijos por mujer, no llegamos a la tasa de reemplazo, que está en 2,1, es decir, que tenemos un grave problema porque en España, incluso ahora mismo, el año pasado fallecieron más gente que nació. Y claro, ¿cuál es la idea de la izquierda para abordar el fallo, que estamos decreciendo en demografía? Pues inmigración, lo cual pues yo creo que no soluciona mucho, sino que habría que fomentar eso. Y luego lo que has comentado, en el aborto más o menos cada año el Estado da unos 33 millones de euros de ayudas. Claro, en cambio a las mujeres, a las madres, solo 3 millones. Claro. 10 veces menos. Y eso yo creo que es una discriminación que va impuesta por todo este feminismo radical, que cree que el único derecho válido para una mujer tiene que ser abortar, que ahí ya nos meteríamos a otro debate también bastante profundo, pero viéndolo desde la perspectiva de este feminismo radical, es una imposición que ellos pretenden hacer, en lugar de que digas, oye, vamos a destinar recursos para esto, para promover políticas a favor de la natalidad. Y también ahí nos metíamos un poco a otro tema que va en paralelo
paralelo, que sería lo que comentabas de la inmigración, ¿no? En el momento en el que tu población propia, las mujeres empiezan a tener menos hijos por estas políticas y estas ideas de es dañino para el planeta que tengas hijos, ¿qué es lo que pasa en el momento en el que empezamos a tener todos estos flujos de inmigración, donde tienes sociedades como todos los musulmanes que están acostumbrados a tener familias numerosas y a tener pues a lo mejor 5, 6 o 7 hijos, que realmente son los que van a tomar este relevo generacional? Hace poco hablaba con un empresario que había estado en diferentes partes del mundo y dentro de esto pues tenía relación con empresarios que eran musulmanes y que ellos decían, Europa dentro de 2 o 3 generaciones será musulmana y tus nietos o tus bisnietos serán musulmanes. Y entonces, claro, si lo piensas, si lo vemos así con lo que comentabas ahora, es que es completamente viable, porque si dejamos de tener hijos nosotros y permitimos que entren y que entonces tomen todas las estructuras y hagan esta repoblación, las cosas se empiezan a desequilibrar. Pero bueno, me fui un poco del tema, volvemos al feminismo. Incluso por aportar un dato sobre lo que acabas de comentar de la inmigración, de aquí al año 2100, según la ONU, la población que más va a crecer en cuanto a continentes de todo el planeta va a ser la africana, que se va a colocar que sea la mitad, va a ser la mitad de la población del planeta en 2100. Por lo tanto, en 2050 o en un par de décadas, como bien has comentado, no me extrañaría mucho que pues, España, efectivamente, si no nos ponemos las pilas en el tema de la natalidad, pues deje de ser cristiana y sea efectivamente musulmana. Luego te quería comentar otra cosa, que tenemos un rótulo preparado ya para ver lo que es una noticia de esta agencia de comunicación Europa Press, que dice que el Partido Socialista propone, una de las propuestas, la gratuidad efectivamente del primer año de matrícula en carreras científico-técnicas para las mujeres. En esto pues es otro de las luchas del feminismo, ¿no? De que tiene que haber igualdad laboral, que no haya brecha salarial, etcétera, etcétera, o que no haya discriminación laboral y todo eso. Pero claro, que ¿van a dejar ellos que las mujeres elijan lo que quieren estudiar, lo que quieren hacer, o es que van a obligarlas? Porque claro, en temas de ingeniería hay muchísimos más chicos. Pero ¿qué pasa? ¿Es que no tienen las mujeres la potestad, no tienen la autoridad para decir yo quiero hacer ingeniería? Claro que la tienen, pero a lo mejor no quieren. Es que, de verdad, se meten ya en lo que es la libertad personal. Claro, y yo creo que esto es un claro ejemplo de eso, que al final van empujando hacia lo que ellos consideran que es lo que tenemos que hacer las mujeres, ¿no? Esta que pone carreras científico-técnicas, sí. ¿no? Y es un poco lo que decías, en el sentido de decir, oye, libremente yo puedo decidir qué carrera estudiar. De hecho, estaba viendo un dato hace poco que decía que, por ejemplo, las mujeres en España, actualmente el 66% de la población femenina ha estudiado ya una carrera o está estudiando actualmente una carrera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que existe esta igualdad de acceso real a las oportunidades de estudio y existe la posibilidad real de decir lo que yo quiero estudiar, ¿no? Yo quiero apuntarme a una carrera que me dé la gana, y lo que no puede ser es que realmente ellos ofrezcan unas ayudas, pero solo si es con lo que yo quiero. Pero si es solo con lo que yo creo que tú tienes que hacer, ¿no? Sino que realmente tendría que promoverse a lo mejor una matrícula o esta gratuidad o lo que sea para los buenos estudiantes, además, claro, independientemente de que sean hombres o mujeres, porque realmente lo que queremos es una igualdad, pues no vayamos a hacer un sesgo hacia un lado. Sí, que es que lo que tú dices, que por otro lado, aparte de que te están un poco diciendo, venga, estudia esto, pero te lo dan gratis, ¿por qué? Es que, no sé, por ser mujer, claro. ¿No va a ser la mujer capaz de conseguir la beca, a lo mejor? Porque creen que no tiene el suficiente intelecto, ¿o esto de qué va? Si somos iguales. La verdad es que a veces tan feministas que se les ve el plumero y realmente no. Claro. Te iba a comentar otra cosa, que tenemos un vídeo preparado, ¿vale? Sobre, bueno, es un canal feminista en el que hablan del aborto. Dicen que porque no eres mujer, pues no tienes derecho a hablar del aborto. Y claro, esto justo son dos temas que hemos tocado ya, el aborto y la libertad de expresión. Vamos a verlo. Vale. This is Jonathan. Jonathan is a man. Jonathan has no say about what happens to tiny humans before they're born because Jonathan does not have a uterus. Just saying. Just like with any human rights violation, if you're not directly involved,
then you can't have an opinion. Take slavery, for example. Are you a slave, Jonathan? Are you a slave owner? Do you think slavery is wrong? You can't have an opinion. So, obviously, when it comes to the treatment of tiny humans in the womb, unless you have a uterus, or you're a tiny human living in a uterus, you can't have an opinion. I know. Makes sense, right? This works out well, because tiny humans in the womb can't voice their opinions. They'll figure it out. If you don't have one of these bad boys, or girls, when it comes to killing tiny humans before they're born, and besides, men don't have anything to do with reproduction. También es cierto que este vídeo está hecho con un poco de broma, pero es que refleja muy bien los que son el argumentario feminista en estas dos cuestiones, ¿no? Tú no puedes opinar que eres hombre, pero claro, ¿cómo no vamos a opinar de una cosa tan trágica y también tan importante, ¿no? Es que en España hay unos 90.000 abortos al año y eso solucionaría tranquilamente el problema de natalidad, por ejemplo, pero no solo en eso, vamos a fijarnos, es que ellas saben perfectamente que es que lo que tienen dentro es una vida. Efectivamente. Y esa es la clave, me da igual el resto de factores porque si es una vida, merece ser protegida. Es que no tiene mucho sentido que tú, todavía estando en el vientre de tu madre, tengas derecho a recibir una herencia, pero no tengas derecho, si tu madre no quiere, a que no vivas, a que te pueda abortar, vamos. Efectivamente, y porque, ¿sabes? Ahí en el video lo contaba de manera muy clara, dice estos humanitos que están en el vientre, claro, son humanos, no sale un melón después de 9 meses, todos sabemos que sale un humano, y es impresionante cómo hacen este juego absurdo de decir, oye, como tú ni eres esclavo ni dueño de esclavos no puedes opinar, y tú sí puedes opinar de que yo tengo derecho a expresarme o derecho a decidir o no. Ahí es donde vemos de nuevo este totalitarismo radical que pretende que ellos son los únicos que pueden opinar sobre todo, pero los demás, si no compartimos sus opiniones, entonces no podemos opinar. Que veríamos este problema hacia la libertad de expresión. Y luego esto muy crucial, ¿no? De hablar de decir, realmente los hombres no pueden opinar. Oye, sí puede opinar, porque definitivamente para que exista un ser humano se necesita un hombre y una mujer. Ya está. Esto podrán decir lo que quieran, venderlo como quieran, que si los vientres, que si las inseminaciones, que si un tío, tía, toda clase de historias. Pero la realidad es que se necesita un hombre y una mujer para que exista otro ser humano. Entonces, por lo tanto, tenemos un 50-50. ¿Qué quiere decir? Que así como los padres tienen una responsabilidad a partes iguales de tener un hijo, en el caso de que una mujer esté embarazada, pues hay responsabilidad 50-50. Y yo creo que no es solo que el hombre tenga derecho a opinar, sino que creo que también es responsabilidad del hombre defender la vida de su hijo. Porque pasaría lo mismo en el caso de que la mujer con un niño de 5 años diga, oye, mira, es que me da muchos problemas esto y voy a acabar con él porque me da muchos problemas y no quiero ser madre en este momento. Es exactamente lo mismo que hace cuando lo tiene en el vientre, y peor aún porque el niño no se puede defender. Entonces yo ahí no solo abogaría por el derecho que tienen los hombres a opinar, sino sobre la responsabilidad que tienen de defender la vida del bebé que está dentro y que es su hijo. Efectivamente, es una tragedia, pero que está tan metida en la sociedad que va a ser difícil, pero bueno, hay que dar la batalla igualmente y defender las cosas como son. Es una vida humana y tiene toda la dignidad del mundo, tiene todos los derechos del mundo, así que hay que defenderla. Y un caso muy curioso fue, tal vez has estado siguiendo el caso de la listeriosis, ¿no? En Andalucía, que se ha extendido por algunas partes de España y demás. Decían 3 muertos, 5 abortos y demás. Que bueno, fíjate lo que es la semántica, ¿verdad? Porque el país, por ejemplo, suele hablar de terminación del embarazo o algo así, un eufemismo. Pero claro, en este caso pues sí que dice que son abortos bueno, y también decirte que bueno, que por qué no ponen que han sido 8 muertes. Claro, porque realmente estamos hablando de personas que murieron en el vientre de su madre. Claro. Estaríamos hablando de personas, claro. Efectivamente, pero es para que vean ustedes cómo con el lenguaje se puede modificar la realidad. Y lo peor de todo, que al final es que lo repites una vez, 2, 3, 4, 5 veces, 1000 veces, y al final cala en la sociedad y aquí está el y parece chip. Que es verdad. Mira, de lo que hablamos antes quería agregar una cosita. Sí. Hubo hace poco, me parece que fue en marzo de este año o así, en Italia, una asociación lanzó unos carteles que decían que el feminicidio, que la primera causa del feminicidio eran realmente los abortos.
Porque muchas veces cuando hablamos de este tema parece que se asesinaran pues cosas al azar, células, etcétera, pero cuando realmente también se están eliminando mujeres dentro de los vientres de la madre, ¿no? Entonces, muchas veces esto se deja así como un poco de lado porque parece que es algo que pasa etéreamente y no, sino que tiene unas consecuencias reales del asesinato de mujeres todavía en el vientre de su madre por estas feministas que hablan como si fueran poseedoras de la verdad, ¿no? Efectivamente, y de este otro tema del aborto pues haremos ya también una sección especializada y nos centraremos, iremos a fondo. Pero bueno, hoy han visto pues las patas, las bases, las piedras angulares del feminismo. Aquí nos lo ha explicado muy bien María Isabel. Y nada, esperamos contar contigo en otra ocasión para hablar de otro de estos temas de lucha. Muy bien, fenomenal, pues estar encantada de venir de nuevo. Muchísimas gracias, María Isabel. Gracias. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta estamos con el historiador Jorge Álvarez. El Pozo Alimentación apoyará esta temporada 2019-2020 al Alhama Club de Fútbol Femenino, que este año es el único equipo murciano que militará en Reto Iberdrola, que es la categoría de fútbol profesional. También lo hará con el resto de la sección femenina en los equipos B, C y D del club, que lo componen niñas de 7 hasta 18 años. Las chicas del Alhama Club de Fútbol lucirán en el frontal de sus equipaciones marcas de la compañía de alimentación, así como en su ropa de entrenamiento y paseo. Además, los equipos compuestos por más de 70 participantes han pasado a llamarse Alhama Club de Fútbol El Pozo. Con este patrocinio, El Pozo Alimentación refuerza su apoyo al deporte femenino, categoría en la que ya está presente en la carrera ciclista Madrid Challenge dentro de la Vuelta a España, al Club de Natación Sincronizada de Alhama, que compite a escala nacional, y la Carrera de la Mujer, el evento deportivo femenino más grande de toda Europa. El equipo Alhama Club de Fútbol Femenino, El Pozo, disputa los encuentros y realiza los entrenamientos en el complejo deportivo de Guadalentín, el estadio José Kubala, con capacidad para 2.000 personas. Está dirigido por Randri García. El grupo acaba de hacer historia con su ascenso a la categoría de plata del fútbol femenino español. Ilusión, esfuerzo y pasión son las palabras que mejor encajan con sus jugadoras. También trabajo, sacrificio y entrega, constancia y sobre todo su gran compañerismo, habiéndose convertido en todo un ejemplo para muchas jóvenes aspirantes a seguir este camino. Y ya está de vuelta en la redacción abierta con Jorge Álvarez. Jorge, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy vamos a hablar de la guerra de sucesión que tuvo lugar en los inicios del siglo XVIII, guerra de sucesión por el trono de España, y cómo se tuvo que producir un exilio por la represión borbónica. Primero, Jorge, para que nuestros espectadores comprendan perfectamente de lo que vamos a hablar, la guerra de sucesión, quién estaba gobernando, quién no tuvo hijos, por qué se produjo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño resumen. Sí, un poco como contexto, esta es una guerra importantísima que se produce porque justo al empezar el siglo XVIII, en 1700, el rey de España, Carlos II, que es el último rey de los Austrias, muere sin hijos. Y se abre el debate de quién tiene que suceder en el trono de la monarquía hispánica, que recordemos es todo el imperio español, incluidas las Américas, Filipinas, Italia y Flandes. Y hay dos candidatos. Está el candidato Borbón, que es un nieto del rey de Francia, del famoso Luis XIV, su nieto Felipe de Anjou. El otro candidato, que es de la familia imperial vienesa, es el archiduque Carlos de Austria. Los dos son familiares de Carlos II y tienen la posibilidad de acceder al trono español, y se desata una guerra en Europa para ver si va a ser el francés o el austriaco el que llegue al trono de España. Como sabemos finalmente, ¿no?, y por eso hoy en día todavía tenemos la dinastía Borbón, es finalmente Felipe de Anjou quien gana esta guerra en 1713-1714 y se hace con el trono de España. Ese es el resumen. Bueno, luego a raíz de ahí sale el carlismo, ¿verdad? Por lo del archiduque Carlos, que no llega. Pero bueno, claro, ¿qué pasó con todos los seguidores? Porque esto podríamos tachar, bueno, fue una guerra también a nivel internacional porque había muchísimos intereses, pero también fue una guerra civil. Efectivamente. Y claro, ¿qué pasó con todos los pro casa de Habsburgo?
con todos los pro-austríacos, digamos. Justo ese es el tema, ¿no? que queríamos hablar un poco hoy, porque creo que es muy interesante, y es el de qué ocurre con todos estos españoles, ¿no? Que se pusieron de parte de los austrias durante la guerra, ¿no? En esa época se llamaban los austracistas. Ocurre que una vez son derrotados, pues muchos de ellos, y sobre todo los más importantes, las personalidades de la aristocracia, de la administración del gobierno, que se han significado en el bando perdedor, como ocurre en una guerra civil cuando hay un bando que es derrotado, tienen que huir al exilio. ¿Y se van a ir a dónde? Evidentemente a Viena, al exilio bajo la protección del emperador. Y este exilio de españoles austracistas que van a los dominios del Imperio Habsburgo va a ser muy importante porque durante todo el reinado del emperador Carlos VI, que es el antiguo archiduque Carlos, que en 1711, aunque no ha conseguido el trono de España, sí que se convierte en emperador de Austria, él les va a premiar con cargos muy importantes y va a ser siempre muy fiel hacia estos españoles que habían defendido su causa con poca fortuna en España y por lo tanto les va a dar un papel muy importante en la gestión del Imperio Austrohúngaro durante el siglo XVIII. ¿Y exactamente de qué huían? ¿Qué tipos de represión iba a tener lugar en España para que tuvieran que marcharse o simplemente se marcharon porque no gobernaba quien ellos querían? No, efectivamente ocurrió que cuando acabó la guerra, Felipe V ordenó una serie de decretos contra aquellos que habían apoyado al archiduque Carlos. Entre ellos la confiscación de todos sus bienes, prisión para muchos y en algunos casos muy excepcionales, ¿no? Pues había pena de muerte por traición, claro, se les consideraba traidores. Hay que recordar que Felipe V cuando llegó a España, él llega primero antes de que llegue el archiduque Carlos y es jurado, le juran lealtad las Cortes de Castilla pero también las de Aragón, incluye Valencia, Cataluña y Mallorca. Entonces cuando luego españoles de todos estos reinos se rebelan contra él para favorecer al archiduque, él los considera traidores y por lo tanto los persigue como tal. Por entonces, huyendo de esta persecución borbónica, tienen que refugiarse en los dominios del emperador. Y luego has dicho que bueno, les trataron muy bien evidentemente en Austria. ¿En qué puestos? ¿Lo colocaron en puestos entonces de gobierno, en puestos de renombre? Sí, en puestos muy importantes. De hecho, una crítica que se hizo en esta época por parte de los ministros austriacos del momento y que luego muchos historiadores extranjeros, especialmente la historiografía alemana y austriaca, ha recogido, es que los españoles se convirtieron en los favoritos del emperador Carlos VI y ocuparon los puestos de más responsabilidad desplazando a los ministros alemanes que tradicionalmente habían gobernado el imperio en esa época. En concreto, además, lo más importante que se va a hacer es que el emperador decide crear una cosa que se llama el Consejo de España, que está constituido exclusivamente por súbditos de la corona española exiliados en Viena y que va a gobernar todos los territorios que forman parte del imperio austriaco, ¿no? Pero que, sin embargo, eran anteriormente parte de España. Esto es básicamente Cerdeña, Milán, Nápoles, Sicilia y Flandes. Todos estos territorios, aunque han pasado a depender de Viena, no van a estar gobernados por ministros austriacos, sino por ministros españoles del Consejo de España. Es decir, que ahí es cuando España pierde gran parte, o sea, la España borbónica pierde gran parte de sus posesiones de Europa. Justo al acabar la guerra de sucesión, ¿no? Felipe V ha ganado la guerra, se ha hecho con el trono de España, pero sin embargo no ha sido capaz de mantener el control ni de Flandes ni de Italia. Es porque han sido conquistados por los ejércitos austriacos. Y en el Tratado de Utrecht, ¿no? Que en 1713 pone fin a la guerra de sucesión española, se decide que aunque el trono de España va a ser para Felipe V, todas las posesiones europeas que habían sido de España van a ir para Austria. Sin embargo, como digo, el emperador Carlos VI va a decidir que estas posesiones no sean gobernadas directamente por Austria, sino a través de los exiliados españoles que habían ido con él a Viena después de perder la guerra. O sea que realmente es una especie, no es una derrota absoluta, ¿no? Sino una especie de tregua de, bueno, yo te doy esto y aunque yo he ganado, me quedo con esto, pero no te humillo, ¿no? No te quito todo lo que tienes, ¿no? Sería. Efectivamente, de hecho no se llega a firmar una paz en sí entre Felipe V y el emperador. Se firma un armisticio por el cual declaran que Italia va a ser neutral y no va a haber más guerras entre ellos, y el emperador sigue reclamando que él, aunque no está gobernando en España, él sigue reclamando el título de rey de España y de hecho en todos los documentos oficiales en Viena él se proclama emperador y además rey de España, y por lo tanto él considera que su gobierno sobre Flandes e Italia es legítimo no porque sea el emperador, sino porque él sigue considerándose el rey. Esto lo que pasa es que va a llevar a conflictos más tarde con España, cuando la Corte de Madrid decida que quiere recuperar esos dominios y que no está conforme con que el emperador siga utilizando títulos españoles. Y por lo tanto, durante la primera mitad del siglo XVIII, estamos viendo ahí, ¿no?, las actas del Tratado de Paz que se firma entre España y Austria en 1725, hasta 1725 que se firma este Tratado de Paz, va a haber guerras entre España y Austria por estos dominios italianos.
Y de hecho la última de ellas será posteriormente, en 1700, pasado este tratado de paz, en 1730 hasta 1740, que es cuando finalmente todos los territorios del sur de Italia vuelven a pasar a Felipe V, pero en vez de incorporarlos a España se los da a sus hijos menores y los convierte en reinos independientes. Que claro, luego ya será los pequeños territorios que luego conformarían Italia en el año 1870. Justo, de hecho, ¿no?, cuando Italia se unifica, Garibaldi y los camisas rojas que luchan por la unificación de Italia pelean contra la monarquía, contra el rey de Nápoles y de Sicilia, el rey de las dos Sicilias, que es un Borbón, es un descendiente de la rama menor de Felipe V, por esta división de Italia que se hace a principios del siglo XVIII. Tenemos, Jorge, un mapa preparado, que me querías comentar, un mapa de Europa. Y ahora pues lo vas desgranando tú poco a poco. Aquí lo tenemos en pantalla y explícanos un poco qué es lo que representan estos colores y bueno, este mapa de Europa. Sí, estamos viendo cómo queda Europa después de que el Tratado de Utrecht en 1713 ponga fin a la Guerra de Sucesión Española. Lo que vemos en amarillo es lo que era en esa época los dominios del emperador austriaco, ¿no? Por un lado está el reino de lo que son los territorios heredados de Austria y el reino de Bohemia, y luego el reino de Hungría, que había pasado también a la familia imperial austriaca. Entonces todo eso amarillo era el imperio. Y lo que estamos viendo en naranja son las posesiones que habían sido parte de España. Nos vemos arriba al norte, debajo de Inglaterra se ve en naranja Flandes, sí. Y en Italia estamos viendo todo como el sur es Nápoles, la isla de Cerdeña, y un poquito arriba, ¿no?, una zona más pequeña que es Milán. Estos tres territorios que habían sido españoles desde 1500 hasta 1700 se convierten en parte, junto con Flandes, del imperio austriaco, pero como vemos, separados en naranja, no administrados directamente por Viena, sino a través del Consejo de España formado por estos exiliados austracistas. Con esos españoles exiliados, efectivamente. En Viena. ¿Y qué tal les fue la tarea en su, en su gestión del reino de Nápoles y demás? Pues el problema que tuvieron al principio, el principal, fue que tenían que acoger a muchos exiliados españoles que huían. Según algunos cálculos, porque claro, no hay registros fidedignos de esa época, pero se han hecho estimaciones de que en torno a 30.000 españoles huyeron de la represión de Felipe V, y todos estos españoles fueron a los dominios austriacos y tuvieron que ser asentados en Italia. Y esto dio muchos problemas, porque claro, era gente que había perdido su hacienda, había perdido sus casas, había perdido todo gente pobre, ¿no? Claro, gente que había quedado en la ruina porque todas sus posesiones habían sido confiscadas por el bando borbónico, y que llegaban a Italia pidiendo que el emperador les diese un cargo, que les diese una forma de vivir, y no la tenían. Entonces, este fue el principal problema durante mucho tiempo de la administración de los dominios imperiales en Italia, era cómo asentar a estos españoles. Los ministros alemanes eran partidarios de que poco menos que se les dejase tirados y ya está. Sin embargo, claro, el emperador siempre mantuvo mucho cariño por los españoles que habían luchado por él. Él siempre los consideró, a diferencia de sus súbditos heredados, que sencillamente él había llegado al trono del imperio y los había heredado, estos eran súbditos que voluntariamente habían decidido que querían pelear por él cuando no tenían por qué haberlo hecho, y siempre quiso favorecerles, y por eso se preocupó mucho de crear mecanismos para darles dinero, hacer ayudas, socorros, ¿no?, todo un aparato de beneficencia para ayudar a estos españoles que llegaban a Italia completamente en la indigencia. ¿Y por qué dejó el Borbón, simplemente a pesar de haber ganado la guerra? Porque la guerra se fue ganando como en etapas, ¿verdad? Se fueron conquistando los diferentes reinos. En el 1707, ¿cuál fue? ¿Aragón fue la que cayó? Efectivamente, la batalla de Almansa, sí. Y luego progresivamente, pues al fin y al cabo, la última que cayó fue Barcelona, creo recordar, en el 15, ¿verdad? En 1714. Claro, en el 14, realmente la última guerra, ¿no?, de la que hablan. Esa famosa, ¿no?, el 11 de septiembre de 1714, y por eso todavía tenemos todos los años la diada en Cataluña, es cuando cae Barcelona, y con ello toda la resistencia favorable al emperador en Austria. En Cataluña, perdón. Lo que quería preguntarte es por qué simplemente las regaló o las cedió. ¿Eran muy problemáticas a la hora de defender a lo mejor o algún tipo de razón? Lo que ocurrió es que cuando en la primera pérdida el emperador estaba apoyado durante la Guerra de Sucesión evidentemente por todo su imperio, y además por Inglaterra y algunos aliados como también era Holanda y el duque de Saboya. En principio ellos lo que querían era conquistar Madrid, que es donde estaba el gobierno de Felipe V, y poner al emperador en el trono. Y de hecho conquistaron Madrid en 1710, pero los castellanos no mostraron ningún interés por apoyar al emperador. Hubo algunos de los miembros de la nobleza que sí lo hicieron, pero la mayoría de la población de Castilla prefería apoyar a la causa borbónica que a la austracista. Entonces, cuando vieron que no tenían apoyo popular, se retiraron hacia Cataluña.
Y lo que ocurre es que en 1711 el archiduque Carlos se convierte además en emperador de Austria. Y entonces los ingleses le retiran su apoyo, porque no quieren que el que es emperador sea el rey de España. Esto le recordaba la época de Carlos V. Claro, porque sería un poder increíble. Demasiado grande, claro, sería todo el imperio más todas las posesiones españolas. Entonces, cuando le retiran su apoyo, el emperador, sin el dinero inglés y sin la flota inglesa, pierde la capacidad de defender España, y por eso se retira de Cataluña. Finalmente se mantiene al principio un poco en Mallorca, se retirará también de Mallorca y permitirá, ya digo, por dejadez, que los ejércitos borbónicos lo conquisten, porque sin el apoyo británico era imposible para los austriacos retener su posición en España. Internacionalmente, ¿cuáles eran los bloques entonces? Porque has contado aquí el bloque del emperador, que bueno, que luego se fue deshaciendo, pero ¿cuáles eran los dos bloques internacionalmente diciéndolo? ¿Los Borbones a quién tenían a su lado? Pues los Borbones realmente es un bloque muy aislado, es el rey de Francia, Luis XIV, que apoya a su sobrino, su nieto, a Felipe V en España. Entonces es Francia junto con los españoles partidarios de la causa borbónica contra el bloque del emperador, el bloque austracista o imperial, que ya digo es Austria, junto con Inglaterra, Holanda y los españoles partidarios del austracismo. Y bueno, esta guerra pues evidentemente fue una guerra civil, guerra internacional, algo muy grande. ¿En qué estado quedó España después de esto, lo que es la península? Esto a la península la destroza, porque es casi 10 años continuos de guerra en todo el territorio español, que afecta efectivamente a España. Ya venía muy debilitada de finales del siglo XVII, pero esta guerra es la puntilla, ¿no? Y termina de dejar la economía española, queda completamente arruinada, y durante muchos años España va a ser muy dependiente. Lo que ocurre es que con la llegada de Felipe V y el fin de la guerra, se inician una serie de reformas centralistas, la famosa abolición de los fueros, que tanto no se lamenta hoy en día por parte de Cataluña. Cuando se abolen los fueros y se crea una administración centralista, que lo que va a hacer es que, precisamente por esta pérdida de los privilegios regionales, el gobierno central reciba muchísimo más dinero por medio de los impuestos, claro, y va a permitir que España se recupere muy rápido. Y de hecho la España del siglo XVIII, gracias a la centralización borbónica, es económicamente bastante más eficiente de lo que había sido en el siglo XVII y consigue recuperarse rápido de la guerra. Hablando de este centralismo y bueno, a lo mejor la delegación que hacían los austrias, ¿no?, en los diferentes territorios en las Américas y demás, ¿tú crees que se hubiera podido mantener el imperio? Porque claro, cuando se levantó Bolívar y demás, a lo mejor era por falta de autogobierno, ¿o crees que eso se hubiera podido mantener a lo mejor con los austrias porque eran más de, bueno, yo delego en ti y tú ya aquí gobiernas desde aquí y no todo desde Madrid? Porque los Borbones, claro, muy centralistas. Claro, esto es un debate enorme, ¿no?, en la historiografía. Al final, ¿qué modelo era mejor para España? ¿Hubiese sido mejor que ganase la guerra el emperador y haber mantenido la descentralización del modelo Habsburgo, o fue favorable la centralización? Yo personalmente creo que en el momento, y ya digo, esto es opinión, no es dogma, ¿no? Creo que fue buena la centralización borbónica porque hizo que el tejido de España, que estaba muy desgastado en el siglo XVII, se revitalizase. En ese momento la centralización era lo más moderno, era lo más innovador, era el invento que estaba desarrollando Francia en ese momento, y permitió que el Estado, que era muy débil, se hiciese más fuerte y recibiese más dinero para poder, entre otras cosas, empezar a crear una industria nacional, que no existía ninguna industria, empezar a mejorar el comercio. Por ejemplo, la rentabilidad de América, que había sido muy baja al final del siglo XVII, aumenta mucho en el siglo XVIII. El problema como dices, de la falta de autogobierno, es verdad que en América surge con mucha fuerza porque el centralismo borbónico es muy mal visto por los criollos, claro, que ven como ellos habían poco menos que hecho lo que querían en América hasta entonces, sin que en Madrid se metiese en sus asuntos, y de repente en ese momento empiezan a llegar intendentes enviados por la capital que les recortan su poder. Yo creo que en este sentido, claro, quizá ayudó a la causa, a que triunfase la causa independentista americana, pero es verdad que España necesitaba organizar sus dominios americanos, necesitaba ejercer un control más fuerte, porque gran parte del dinero y de los beneficios estaban yendo a las élites locales, que se estaban quedando con todo sin enviar nada. Corrupción, ¿no? Claro, efectivamente, y de hecho tenían un negocio de contrabando enorme con Inglaterra, que en teoría estaba prohibido que Inglaterra comerciase con América, pero claro, a los criollos les interesaba, porque era más rentable para ellos vender directamente a los ingleses que vender a España, y que desde ahí se hiciese el comercio oficial. Entonces los Borbones intentaron, ¿no?, acabar con este contrabando, acabar con esta corrupción local y centralizar todo el poder, y la consecuencia fue que el descontento que finalmente llevó a la independencia. Pero bueno, no sé si fue una causa necesaria. Claro, para ver otros países cómo reaccionaron y demás al más centralismo o menos centralismo. Por ejemplo, América del Norte,
con el Reino Unido, ¿también lo querían llevar todo desde Londres o eran más partidarios del autogobierno? Inglaterra tenía un sistema que era también dejaba bastante margen de autogobierno. El problema de las 13 colonias en Estados Unidos, ¿no?, lo que conformaría los Estados Unidos, es que les pasaba como les pasaba a la América española, que querían tener la libertad de comercio. Y tanto Inglaterra como España no permitían a sus posesiones americanas comerciar libremente, sino que imponían un monopolio comercial. Era la época del proteccionismo económico, en la que todas las cortes europeas, Madrid, Londres, consideraban que era necesario evitar que los comerciantes extranjeros entrasen en sus propios dominios, porque eso perjudicaría a la industria nacional. Claro, ¿qué pasaba? Que a los comerciantes americanos, ya fuesen de la América inglesa o de la América española, les interesaba mucho más hacer sus propios negocios directamente con el extranjero, sin tener que pagar todas las aduanas del gobierno central, que tener que sufrir el monopolio. Entonces, realmente las independencias americanas, tanto la independencia de los Estados Unidos como las independencias de Latinoamérica, son son producto de un deseo de libre comercio por parte de la burguesía local. O sea, que la gran razón era económica, al fin y al cabo, más que libertad y de sentimiento patriótico. En gran medida porque tenían mucha libertad. Vamos, quiero decir, para los estándares actuales, es que el gobierno controla muchísimo, la libertad y el autogobierno que tenían las posesiones americanas era enorme. Es decir, los virreinatos españoles en América tenían muchísima más autonomía de la que podemos imaginar ahora mismo. Yo creo que más que casi cualquier comunidad autónoma ahora mismo, sí, que ya tienen muchísimas competencias, pero los virreinatos prácticamente se autogobernaban en gran medida. Hombre, claro, entiendo que ese autogobierno era necesario. Claro, las instancias eran increíbles, tardaban meses en llegar los mensajes de Madrid a América y de vuelta, lo cual tiene bastante sentido. Pero bueno, eso de que la razón fuera económica me parece bastante interesante. ¿Tienes alguna otra anécdota de los españoles que se fueron a Austria para cerrar ese tema o seguimos hablando de América? Hombre, yo sí, por cerrar un poco el tema, sí que me gustaría resaltar, ¿no?, lo importante es que llegaron a ser, decir que algunos de ellos no solo ocuparon cargos en este Consejo de España y en el gobierno de las posesiones, sino que incluso entraron dentro de lo que eran el círculo de confianza del emperador. Y uno de ellos, el marqués de Rialp, que era catalán, llegó a ser de facto el primer ministro del Imperio Austriaco hasta 1740, hasta la muerte del emperador Carlos VI. O sea que estamos hablando, y por eso es curioso, porque es una cosa que los españoles normalmente olvidamos, que durante mucho tiempo, aunque el bando austriaco perdió la guerra, ¿no?, y el dominio Habsburgo en lo que es España acabó, los españoles siguieron teniendo una importancia muy grande dentro de la Casa de Austria, y hasta por lo menos mediados del siglo XVIII podemos hablar de que hay una pervivencia de la monarquía hispánica Habsburgo a través de este favoritismo del emperador hacia los exiliados españoles. Y estos exiliados españoles, luego cuando miraban a España, es decir, al nuevo gobierno, al Estado, por mejor decir, no a la España de sentimientos y demás, ¿cómo la veían? ¿La veían con rechazo? ¿La veían con tal vez ganas de venganza? ¿O simplemente, bueno, esto ya ha pasado y yo una nueva vida? No, ellos mantenían una enemistad enorme hacia el gobierno borbónico, que no solo les había obligado a huir de su patria, sino que además ellos consideraban, precisamente por este debate entre centralismo y foralismo, ellos consideraban que era la antítesis de su pensamiento político, el centralismo borbónico, y el conflicto fue muy grande. Ya digo, en 1725, veíamos antes el Tratado de Paz entre Madrid y Viena, se consiguió hacer un acuerdo por el cual Felipe V levantó todas las restricciones y los castigos y decretó lo que él decía una amnistía general para todos aquellos que habían luchado en la guerra de uno u otro bando, y esto permitió que muchos de los exiliados que querían volviesen a España, aunque hubo algunos que fueron tan fieles a la Casa de Austria que incluso con el perdón general decretado por Felipe V, que prometía la vuelta de todas sus posesiones y retiraba los cargos, prefirieron permanecer en Viena y seguir sirviendo a la Casa de Austria antes que ponerse al servicio de la monarquía borbónica en España. ¿El motivo de la amnistía simplemente fue para cerrar heridas o quería recuperar esos 30.000 que se marcharon? Porque claro, 30.000 en el siglo XVIII es mucha gente. Sí. Actualmente no es nada, pero 30.000 en el siglo XVIII. En ese momento, y además era gente importante, no eran en gran medida, eran aristócratas, era gente que revitalizaba y que dirigía un poco, ¿no?, sus regiones. Pero en gran medida fue una decisión política, porque el conflicto se había alargado muchísimo y era una cuestión que se había enquistado en la política tanto de Madrid como de Viena, esa especie de guerra sin cerrar que había quedado ahí.
y finalmente los ministros de ambas cortes decidieron que podía ser bueno decretar una paz y sobre todo que eso les permitía cerrar posiciones y poder acercarse para trabajar juntos contra, por ejemplo, Inglaterra, que en ese momento empezaba a ser con diferencia el país más poderoso de Europa y estaba perjudicando gravemente tanto a España como a Austria, y en ese momento se planteó la idea de que quizás sería interesante olvidar las viejas rencillas y empezar a trabajar juntos, y de ahí vino la Amnistía General de 1725. ¿Cuándo nos tomaron la delantera entonces los ingleses? Un poco después de aquello, de la Guerra de Sucesión. ¿O? Los ingleses aprovechan la Guerra de Sucesión para debilitar muchísimo a España. Ellos apoyan al principio al archiduque porque creen que es el candidato débil. En 1711, cuando ven que se puede convertir en el candidato fuerte, le dejan de apoyar, y mientras tanto lo que hacen además es destruir España, es decir, las flotas británicas se hacen con el control de Gibraltar, se hacen con el control de Menorca. Menorca la recuperamos más tarde, Gibraltar desgraciadamente ahí sigue, ¿no? Pero entre otras cosas destruyen muchísimos puertos, ¿no? Intentan dañar el tejido económico español y hacerse, que en Utrecht lo consiguen, con beneficios muy grandes sobre el comercio de América. Entonces la Guerra de Sucesión es el momento en el que aprovechan los problemas internos de España para tomar completamente la delantera. Y todo el siglo XVIII a partir de entonces va a ser una guerra constante de España por intentar competir con Inglaterra y evitar que se haga con esa primacía sobre Europa y sobre todo sobre el Atlántico. Y los ingleses, aprovechando las ventajas que han obtenido durante la Guerra de Sucesión, van a utilizar el siglo XVIII para hacerse cada vez más fuertes. Y luego hicieron lo mismo también con Napoleón, ¿verdad? Que también vinieron a ayudarnos, pero aprovecharon también... Se repitió la historia, efectivamente. Igual que el siglo XVIII, el siglo XIX empieza con una guerra en España contra la invasión francesa, y los ingleses una vez más van a entrar como aliados, pero lo que van a aprovechar es para intentar conseguir todas las ventajas que puedan y hacer todo el daño posible. Y de hecho, a raíz así como a raíz de la Guerra de Sucesión perdemos el control de todas las posesiones europeas, perdemos Italia, perdemos Flandes, a raíz de la guerra contra Napoleón vamos a perder América, porque los ingleses van a aprovechar la debilidad española para ayudar a los independentistas en América y hacer que España sea incapaz de recuperar el control de su imperio americano. La historia se repitió 100 años después, tal cual. Literalmente. Diferentes posiciones, pero bueno, lo mismo. Sí. Bueno, Jorge, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Sin duda te volveremos a llamar porque esta sección a mí me ha parecido interesantísima. Pero bueno, sin más dilación nos vamos a ir a publicidad. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas y a gracias la a vuelta vosotros. estamos con Isabel Pérez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Isabel Pérez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la invitación y felicidades por Muchas gracias a ti. tu responsabilidad en esta casa. Muchas gracias. Y vamos a empezar hablando de algo que ya hemos comentado con anterioridad en el programa, y eso es lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados con esa comisión de Asuntos Exteriores en la que venía una delegación de Irán a visitar. Y bueno, ya sabemos cómo son los países árabes con las mujeres y que decían que según sus usos y sus normas, pues no se podía tener contacto con las mujeres, no se las podían ni saludar. Sorprendentemente, el Congreso de los Diputados y los diputados y las diferentes fuerzas políticas, chitón, supongo que con tal de no ofender a los representantes iraníes, y el único partido, sorprendentemente también digo, que puso las cosas en su sitio, pues fue el partido de Isabel, el partido Vox. Ahí estamos viendo cómo la delegación entraba en el Congreso y dijeron que esto no puede ser, que cómo van a venir estos señores iraníes a nuestro país a imponernos sus normas, sus usos y a tratar así a las mujeres como si fueran menos importantes que los hombres, porque a los hombres sí los saludan y a las mujeres no. El Congreso de los Diputados se ha escudado diciendo que bueno, que esto es protocolario, que es más simbólico que otra cosa, pero que luego en la reunión sí que se trata de igual forma a los hombres y a las mujeres. Te felicito por lo que ha hecho tu partido aquí, porque ha sido, yo creo que un puntazo. Sí, efectivamente, yo como mujer me siento enormemente orgullosa de lo que ha hecho Vox en el Congreso de los Diputados. Y nada, mientras aquí en España se sigue especulando, determinados sectores siguen especulando sobre los micromachismos, parece que nos olvidamos de los macromachismos. Muchísimas mujeres en el mundo son juzgadas simplemente por el hecho de ser mujeres, y aquí, incluso en España, son maltratadas. Y bueno, nos olvidamos realmente de la protección de estas mujeres. Entonces, a mí me gustaría ver a todas las feministas y a todos los feministas que dicen defender los derechos de las mujeres y bueno, pues, que no han salido a la calle a protestar frente a esta desigualdad que está planteando la delegación de Irán. Raquel, creo que tenemos preparado un tuit de Carla Toscano, dos tuits de hecho,
en el que les da para el pelo a los dos, bueno, a los supuestos feministas, ¿no? Que realmente de feministas poco, porque cuando luego llegan este tipo de cosas, pues no defienden a la mujer. Dice, si cuando las manadas son españolas salís a manifestaros, pero si son magrebíes os calláis, si denunciáis un piropo, pero ante una delegación iraní que nos margina, lo aceptáis sin resistir. Es que en realidad las mujeres os importan un bledo. Y esta es la tesis que hemos estado defendiendo anteriormente cuando hablábamos con María Isabel del feminismo, de que están usando a las mujeres como arma política y que realmente, pues tal vez este colectivo, las mujeres, que bueno, representan el 50% de la población, pues no les importa tanto, y que es curioso, parece por lo menos paradigmático, que el partido que es supuestamente machista sea el único que levante la voz ante tal situación. No sé si tenemos el otro tuit también, Raquel, el número 2, ahí lo tenemos, dice menos todos y todas, y machete al machote, y más rebelarse contra culturas que nos desprecian. Yo creo que ya, bueno, ya puedes, sí, comentar. Sí, pues bueno, efectivamente, muchísimas mujeres son sojuzgadas, como decía antes, y maltratadas, incluso aquí en España. Y no por un espectro, un fantasma del heteropatriarcado que siempre alude la izquierda y la socialdemocracia en nuestro país, sino por una interpretación rigorista de una religión que trata a las mujeres como de tercera, como un ciudadano de tercera. Y frente a eso es frente a lo que hay que luchar, frente a esa imposición ideológica de esta religión a la que desde luego Vox va a hacer frente y desde luego vamos a luchar contra ello. Y que hay que entender pues que evidentemente no todos los inmigrantes que van a venir van a tener el pensamiento que tenemos en Occidente de las mujeres, que son igual al hombre. Y bueno, ya lo hemos visto, fíjense, Irán, República Islámica, y muchos de los inmigrantes que vienen de África, pues hemos visto, no sé, pues con las violaciones en manada o violaciones simplemente individuales, que a la mujer pues mucho respeto no le tienen. Raquel, tenemos la portada del ABC sobre este asunto, porque la verdad es que ha sido... Miren, vamos a verla, sin ir más lejos, vamos a ver esa portada del diario ABC, que la ha dedicado la foto completa a esto. Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas. El presidente del Congreso había aceptado que la delegación de Teherán no saludara a las mujeres en su visita al Parlamento y solo la protesta de Abascal logra impedirlo. Me imagino que la señora Batet pensaba que esto no iba a salir a los medios y nadie se quejaba, pero hombre, estando Vox en el Congreso, este tipo de cosas ya no se van a pasar por alto. Sí, parece mentira que haya tenido que llegar Vox para hacer estas cosas que son al final cuestiones de sentido común. Efectivamente. A las mujeres, desde luego, no se nos defiende dándonos puestos por cuotas como si fuéramos incapaces o castigando al hombre con la condición de agresor simplemente por el simple hecho de ser hombre, sino que se nos defiende aislando a este tipo de, en la medida de lo posible, a este tipo de regímenes totalitarios y teocráticos que tratan a las mujeres como si estuviéramos en pleno siglo XV. Y esto es la forma en la que a mí, desde luego, se me defiende y se me respeta como mujer. Sí, que tampoco, que es justo lo que has dicho, que es sentido común, que no es esto porque no le caigan bien los musulmanes a Vox, que esto es porque a las mujeres hay que respetarlas, y si usted saluda a un hombre tiene que saludar a una mujer igual de bien, y sobre todo porque está viniendo usted aquí. Y no nos podemos arrodillar frente a eso. Yo no entiendo la actitud de determinados partidos políticos de arrodillarse ante eso. Que haya tenido que llegar Vox y poner freno a este tipo de actuaciones, pues desde luego es llamativo ante todo. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ahora de esas reuniones para la formación de gobierno que están teniendo lugar en el día de hoy. Ya ha tenido lugar esa reunión entre José Luis Ábalos y Adriana Lastra con la Esquerra Republicana, con Gabriel Rufián. También se van a reunir con el PNV para conseguir sus apoyos, esos apoyos que realmente a la mayoría, bueno, a la derecha y al centro les parecen indeseables, pero que a Pedro Sánchez pues les parecen los mejores apoyos del mundo. Y me gustaría que viéramos, creo que ya lo tenemos, esa declaración de Gabriel Rufián, porque de esas 370 medidas, algunas relacionadas con Cataluña, pues no le han hecho mucha gracia, porque bueno, aunque Sánchez gobierne en Navarra, con quien gobierna y demás, y en Baleares y demás haga los pactos que haga, en el gobierno central parece que no quiere tener muchos problemas con el independentismo, así que mejor que se mantengan lejos. Vamos a ver lo que ha dicho Gabriel Rufián, porque como ya digo, no le ha hecho mucha gracia este asunto. No suena mal, es nefasto. O sea, se podrían haber ahorrado perfectamente, y así lo hemos transmitido en esta reunión, el párrafo que concretamente habla de crisis de convivencia. Que la gente quiera decidir su estatus político no debería ser un problema, y mucho menos para alguien que detrás tiene las siglas socialistas y obrera. No debería ser un problema.
y así lo hemos transmitido. Ese párrafo es nefasto, sus soluciones en cuanto al conflicto político que viven con Cataluña, yo creo que es erróneo. Yo creo que se están dando cuenta, Isabel, de que el tiempo se les está pasando para conseguir sacar algo de rédito en este gobierno, porque la sentencia del juicio del 1 de octubre también va a tener lugar, pues seguramente la última semana de septiembre o primera semana de octubre, y claro, ahí ya no va a haber marcha atrás. La sentencia ya no la se puede levantar a no ser que haya un indulto. Sí, la sentencia va a ser determinante a efectos de las negociaciones y los pactos con los independentistas. Entonces, Pedro Sánchez tiene que darse prisa, tiene que intentar forzar el acuerdo con sus socios preferentes de gobierno, que ya lo hemos visto, y bueno, será lamentable, pero sigo pensando que va a formar gobierno finalmente para la desgracia de todos los españoles. Pues habrá que ver, porque claro, según hemos podido comentar al inicio del programa, las posiciones están otra vez lejísimo. Bueno, luego fíjate que luego se acercan muy rápido, pero claro, es que no se puede negociar un gobierno, estamos hablando de un gobierno de la nación, que no es un gobierno de un ayuntamiento de 300 personas, para 4 años, no se puede negociar en 5 días. Es decir, comentaba ayer Luca Constantini, periodista de Voz Populi, que en Alemania lo hacen durante 3 meses para hacerlo todo perfecto y que todo quede bien. Y aquí, pues fíjense cómo lo hace la izquierda en 2 días. Sí, parece que la izquierda ha priorizado disfrutar de las vacaciones antes que trabajar. Entonces ahora pues están intentando dar prisa, le están haciendo guiños a Unidas Podemos, y bueno, pues yo creo que finalmente el paquete de medidas recoge muchas medidas comunistas y socialistas, y creo que van a formar gobierno. Además se han ofrecido sillones al partido de Unidas Podemos, y creo que eso también va a ser un signo favorable para que pueda formar gobierno. Bueno, han ofrecido Pedro Sánchez altos cargos, no se atreve a meterles en los ministerios, pero claro, es problemático, sobre todo con el tema de Cataluña, de que hablen de presos políticos. Eso por un lado. Pero ¿qué dice Pablo Iglesias? Pues Pablo Iglesias parece que ni siquiera esto, que estas 300 medidas así, un programa progresista sin más, no le parece suficiente, y pide pues que se deje de humillar a su formación. Y el secretario general del Partido Socialista: te vete, es humillante, pero yo estoy dispuesto a humillarme. Pero a que se humille a 3,7 millones de votantes que han votado Unidas Podemos, no. Que no pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones. Y creo que quien diga, mira, es que como en este país la tradición es que gobierne un partido solo, aquí hay que humillarse. Pues mire usted, no. Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar. ¿Tú crees que están realmente humillando a Podemos o es simplemente una negociación y que él considera eso? Bueno, yo creo que es una negociación, y bueno, se ha visto que Unidas Podemos lo único que quiere es tienen una pelea de sillones en vez de llegar a acuerdos programáticos de la ideología que comparten. Y insisto, creo que finalmente va a haber acuerdo y se va a formar gobierno. Te veo que lo tienes clarísimo. Además, está por ahí el fantasma de Rejón, que también puede presentarse a las generales, y yo creo que eso también asusta un poco al socialismo, porque Rejón es un poco más moderado que Unidas Podemos y puede rascarle votos al Partido Socialista, y yo creo que a Pedro Sánchez le interesa formar gobierno también. Bueno, y se pondrá a la izquierda la misma fragmentación que tiene la derecha, es decir, PP, Ciudadanos, Vox contra Partido Socialista, Unidas Podemos, que habría que ver cómo se llamaría Más Madrid si es que estuviera a nivel nacional. Más España, tal vez. Bueno, España no creo que lo mencione, que parece que esa palabra le da un poco de urticaria. Pero bueno, vamos a ver si te parece una declaración de Íñigo Errejón, porque él ha dicho que ahora mismo está muy bien en Madrid y que por lo pronto se van a quedar. Empiezo por la primera. Un adelanto electoral sería una mala noticia para los españoles. Sería una noticia que además es absurda. No tiene por qué suceder. Y me parece terrible que quienes tienen que estar asegurando que tenemos un gobierno progresista estén más bien haciendo cálculos sobre qué hace o qué deja de hacer Más Madrid. Más Madrid se está dedicando a hacer oposición a este intento de derrota moral que el PP quiere infligir a los madrileños, por la cual nos tenemos que acostumbrar a la corrupción. Nosotros en Madrid, y quienes tienen la responsabilidad en España de que haya gobierno progresista, podrían lograr que lo haya mañana. Nosotros ya hemos dicho que nuestra labor está en Madrid, que nuestra tarea está en hacer oposición en Madrid. ¿Y va a seguir en Madrid? Sí, a mí eso me han preguntado y yo estoy haciendo, creo que además, humildemente creo que estamos haciendo mucho trabajo, y un trabajo incisivo, constante y de perseverancia en torno a esa disputa.
Mala noticia para la derecha, porque la verdad es que no vendría nada mal que hubiera 3 partidos en la izquierda también y que se dividieran así los votos y que yo es que creo que le arañaría votos tanto al Partido Socialista como a Podemos. Sí, sí. Que hay mucho descontento en Podemos con cómo está gestionando Pablo Iglesias y Cotarro. Sí, ahí le quitaría votos. Yo la verdad es que las palabras de Íñigo Errejón me dan bastante poca fiabilidad. Y bueno, se escucharon voces sobre la formación de un partido a nivel nacional, entonces bueno, no lo podemos descartar y creo que Pedro Sánchez tampoco puede descartarlo. Si te parece, vamos a ver ahora, porque Pedro Sánchez, en vez de echarle la culpa íntegramente a Podemos, porque bueno, es el que no le ha aceptado ese pacto que le proponía, le ha echado la bronca a el resto de formaciones políticas, le ha dicho a la derecha que no bloqueen, que dejen que sea ese gobierno socialista. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Conoce mi postura al respecto. No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, creo que no merece la pena intentarlo. Pero pese a la primera votación del pasado 23 de julio, en la que Unidas Podemos, junto con la derecha, logró malograr la investidura, proseguimos en la negociación. Con este discurso a mí me da la intención de que efectivamente iba buscando elecciones. Bueno, pues si no hay un gobierno estable, mejor vamos a otra cosa, ¿no? Sí, pero lo cierto es que él sigue mirando a Unidas Podemos. El paquete de las 370 medidas que les propuso ayer van encaminadas directamente a formar un gobierno con Unidas Podemos. En ningún caso ha propuesto medidas más socialdemócratas o más de centro, dirigiéndose un poco, haciendo un guiño a Ciudadanos para buscar una posible abstención. Entonces, bueno, las palabras de Pedro Sánchez son echar balones fuera, como siempre, y bueno, ayer vimos que dio una especie de meeting que podrían anticipar, pues eso, unas posibles elecciones y bueno, pues ahí están las 370 medidas que tendrá que valorar Unidas Podemos si forma o no forma gobierno. ¿Qué te parece si tenemos una pieza preparada sobre las medidas de Sánchez? ¿Qué te parece? Bueno, a grosso modo, porque evidentemente son 370, son muchísimas, pero si te parece lo vemos y las vamos comentando una a una. Perfecto. El PSOE mejora su oferta a Unidas Podemos. Una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Sánchez intenta convencerles ofreciéndoles altos cargos, pero no en el Consejo de Ministros. Ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Da otras soluciones. Crear una oficina de cumplimiento del acuerdo, dependiente del Ministerio de Hacienda. No quiere que Podemos le apoye gratis. De ponerse en contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos para reunirse esta semana, el jueves, día 5 de septiembre, y ponernos a trabajar por ese gobierno progresista y por ese programa común progresista. Con las 370 medidas que se compromete a cumplir si logra ser investido en el Parlamento. Entre ellas, el alquiler. Propone frenar las subidas abusivas y movilizar las casas vacías, intentando atraer así a Podemos. Como con los impuestos, el de sociedades al 15%, el de transacciones financieras o la tasa Google. Aunque los socialistas están abiertos a más propuestas, ya lo dicen en su enunciado. Medidas progresistas como equiparar el permiso de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas, o las guarderías gratuitas de 0 a 3 años, o seguir incrementando el salario mínimo al 60% del salario medio. Se incluye también extrapolar el modelo de Madrid Central a ciudades con más de 50.000 habitantes, sin olvidar tampoco a Cataluña o a la España vaciada. De estas medidas, ¿cuáles son las que te parecen más lesivas? Pues bueno, me parecen todas lesivas porque todas suponen un incremento del gasto público. Me llama especialmente la atención la creación de una comisión de vigilancia de cumplimiento del pacto, es decir, que ya está partiendo de la premisa de que ni ellos mismos son capaces de saber si van a cumplir o no. Entonces, me resulta bastante grave. Además, esta oficina sería dirigida por funcionarios, sería dirigida por más administración, engrosaríamos nuevamente la administración, con lo cual supondría un aumento de los impuestos para todos los ciudadanos. Las medidas, desde luego, me parecen totalmente contrarias a la libertad que defendemos desde Vox. Bueno, yo es que llegué a leer un tuit, pues no sé, un socialista que puso un tuit en el que decía que
contrarrestar las medidas del gobierno en las diferentes comunidades autónomas bajando los impuestos, que era, no sé si llegó a decir que era delito, que era inconstitucional, es decir, que lo tienen tan metido eso de subir los impuestos que claro, luego... para financiar el gasto que quieren hacer, tienen que subir los impuestos, o sea, el dinero tiene que salir de algún sitio, y al final los que pagan son las clases medias, las clases trabajadoras, los que estamos trabajando, los que nos quitan el dinero de la nómina y los pequeños empresarios, y eso es lo más duro de todo. Bueno, Isabel, vamos a hacer aquí un pequeño parón porque tenemos que dar 2 últimas horas. La primera de ellas sobre los ordenadores de Bárcenas, porque la justicia ha hablado y la justicia ha dicho pues lo siguiente, que el juez ha considerado que el Partido Popular no tiene culpa en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Es decir, ha absuelto a esta formación, a la formación de Pablo Casado, de este asunto. Así que, nada, pues el PP que se libra de esa. Y otra de las últimas horas es que se ha encontrado un cuerpo de mujer en Cercedilla, que podría ser el de Blanca Fernández Ochoa. No tenemos confirmación todavía si es el cuerpo de Blanca, pero bueno, es lo que sabemos por ahora. Si de aquí a que termine el programa conocemos si efectivamente es ella, pues se lo comunicaremos. Volvemos a la actualidad política y vamos a seguir hablando pues de otros asuntos, si te parece, porque ayer conocimos los datos del paro, que tenemos una imagen preparada en la que los desglosa perfectamente, esos 54.000 personas que suben de paro. Ahí tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos ahora mismo 3.065.804 personas desempleadas, que sigue siendo muchísimo, y ha sido el peor mes de agosto desde el año 2010, 54.000 personas más en paro, 50.000 de ellas por, claro, el cambio de que ya no es verano a la temporada normal, y 4.000 de ellas pues por otras razones. Luego los afiliados a la Seguridad Social pues han caído 212.984. Decía el Partido Socialista que iba a crear empleo, que íbamos a bajar los 3 millones de parados, pero es que es matemático. Gobierno socialista, gobierno de izquierdas, el desempleo sube. Lo dicho, subiendo los impuestos, interviniendo en el mercado laboral, desde luego no se bajan las cifras de paro. Es una de las tasas de paro más altas que desde hace 11 años, y esto es muy grave porque, bueno, además supone que al final afecta otra vez a las clases medias, a las clases trabajadoras, y subiendo los impuestos, interviniendo en la economía, es como no se crea empleo. Hay que dejar libertad a los pequeños empresarios que generan empleo, hay que dejar libertad a los ciudadanos para poder alquilar sus viviendas. No hay que intervenir en la economía, porque esta es la consecuencia, que suben las cifras de paro, que al final pues sufren todos los hogares españoles. Sí, es que la verdad es que las ocurrencias del Partido Socialista, como la subida del salario mínimo interprofesional, quién sabe, habrá que hacer un estudio económico profundo para saber si efectivamente este tipo de medidas, como la subida del salario mínimo interprofesional, ha tenido algo que ver en que la cifra de paro pues, sea superior a la del año 2017, que fueron 46.000 más parados en agosto, 47.000 en 2018, ahora 54.000, y a ver el año que viene si es que siguen gobernando los socialistas. Otro de los asuntos que tenemos sobre la mesa, no sé si lo has visto en Twitter, porque la verdad es que ha sido un poco, ha hecho un poco viral, es este campamento que se ha celebrado durante 5 días. 200 jóvenes han ido a un campamento leninista, marxista, en el que pues veneraban a Stalin, veneraban al propio Lenin, etcétera, etcétera, y pues se les entrenaba en el combate. Tenemos un vídeo preparado, el vídeo promocional de este campamento, que lo único que no sabemos es dónde está, porque han mantenido la localización en secreto. Pero vamos a verlo y lo comentamos porque, bueno, podemos pensar que están locos, pero que están entrenando para el combate. No sé qué es lo que tienen en mente. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos enormes Brasil, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, nuestra patria nos llama a salir, juremos por ella, vencernos a morir. En el campamento de la Juventud Marxista-Leninista se resalta lo que caracteriza a los comunistas y a nuestro partido:
Forjamos una cultura militante, la cultura de la disciplina y el sacrificio, que nos prepara físicamente para nuestra vida militante. Demostramos que existe una alternativa al ocio destructivo del capitalismo. Camaradas codo con codo, luchando por un objetivo común, primar lo colectivo a lo individual, luchar por la emancipación de nuestra clase. Forjar militantes con determinación, forjar lo que es ser comunista. Ante una juventud totalmente alejada de la política, ante otras juventudes que se denominan comunistas y están podridas por el posmodernismo, la JMLRC es el ariete que busca romper con esa decadencia. Nosotros somos la esperanza de construir una juventud verdaderamente revolucionaria, una juventud de combate, una juventud orgullosa de su trabajo y de sus principios, que está a la altura de las necesidades del partido. Para nosotros es un orgullo poder hacer alarde de que nuestra juventud avanza y de que nuestros principios, organización, formación y combate no son palabras vacías, sin significado alguno, sino que es la viva imagen de nuestra organización. Caiga quien caiga, juramos vencer y venceremos. ¡Viva la JMLRC! No sé cómo se llama la organización, pero viendo la JML, debe ser Juventudes Marxistas Leninistas o algo así, pero que yo no sé esta gente de dónde ha salido. ¿Es que no han visto que acaso esta ideología demoníaca, bueno, se la puede llamar de otra forma, ha acabado con 100 millones de vidas en diferentes países, o que provoca una decadencia económica insuperable como la que se está viviendo en Venezuela, o violan los derechos humanos, una falta de libertades increíbles? Yo creo que es gente con poca lectura y que, bueno, no sé ni siquiera cómo se animan a ir ahí. Bueno, pues al ver las imágenes a mí se me han puesto los pelos de punta porque no había visto el vídeo completo y es que parece mentira. Espero que sea un hecho puntual y que no se ha habido más campamentos de esto, ya te digo, otros años, ¿eh? No de esta organización, pero sí otros con otros nombres. Y aquí los hemos comentado siempre, pero bueno... Pues la verdad es que me parece increíble que se adoctrinen de esta forma y que precisamente ellos son los que luego llaman a Vox fascistas. Sí. Entonces ellos que se están entrenando y están adoctrinándose en la fuerza y en la violencia, pues son ellos los que nos tachan a nosotros de fascistas. Es la incoherencia nuevamente de la izquierda más radical. Al lado de estos, los de Podemos son de derechas, ¿eh? Bueno, sí, al lado de estos, la extrema derecha, Podemos. Se están entrenando para el combate esta gente y es que es justo lo que tú dices, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no he visto ningún medio de izquierdas que haya publicado esto. En cambio, contra vosotros, cualquier chorrada ahí está publicada en portada. Es que es una diferencia en la vara de medir, pero bueno, esto puede que se entienda como un poco para reírse, ¿no? Porque realmente es un poco a broma, ¿no? Que esta gente está anticuadísima, que la Unión Soviética cayó en el 91, en el 89 cayó el muro de Berlín. Esto ya está acabadísimo. Espero que sea en tono de humor, porque desde luego me parece increíble. Yo animo a todos esos jóvenes a que se pongan a trabajar en vez de luchar contra el capitalismo, que empeñen todos sus esfuerzos en trabajar, en buscar empleo y en llegar a fin de mes, que es lo que tienen que hacer en vez de luchar contra el capitalismo. Sí, porque como se alisten en el Partido Comunista, tal y como está ahora mismo, con la potencia que tienen, están perdidísimos. Están perdidos, sí. Otro de los temas que quería hablar contigo es el de la seguridad en Barcelona. Hemos comentado al principio del programa que se ha vuelto a producir otro acto de violencia esta mañana. Una chica de 26 años la han apuñalado por intentar robarle el bolso esta mañana. Es decir, otro caso más. Y tenemos preparado una imagen en la que se refleja pues, los actos violentos que han tenido lugar en Barcelona últimamente. 675 delitos diarios. Estos son, creo que 21 a la hora, me parece que es la cuenta que sale. O no, 30 y tantos, me parece. 26, me dicen por el pinganillo. Puede ser, es que no me acuerdo ahora mismo de la cuenta. 3.549 robos con violencia en 6 meses. Esto va hasta julio, o hasta junio incluido, perdón. Y luego... No, hasta agosto incluido. 14 asesinatos, 8 de ellos que tuvieron lugar en julio y en agosto. Habría que sumarle, pues, bueno, es que esto es absolutamente increíble. Y claro, ¿dónde está Ada Colau? Porque no sé si viste la declaración de Ada Colau hace unos días, en la que decía que, bueno, que esto era una campaña política contra ella, que realmente la situación de Barcelona no era un caos. Es que encima tienen los bemoles de no asumir con sus responsabilidades de la seguridad en la ciudad. Sí, las políticas buenistas al final pasan factura. Y a mí sí me gustaría conocer los datos de los autores de todos esos delitos, los datos de nacionalidad y de origen,
Y hay que tener mano dura. Aquí no se puede poner uno de perfil, como hacen algunos partidos socialdemócratas, ni bueno, la izquierda de nuestro país. Aquí hay que tener mano dura, y cuando un extranjero que está en territorio nacional comete un delito, debe ser repatriado a su país. Y esto no es racismo, simplemente es sentido común, porque no podemos tener en nuestras calles a gente vagando por las calles sin ningún tipo de control y recibiendo subvenciones y ayudas y cometiendo este tipo de delitos al final para sobrevivir. Entonces, claro, al final este tipo de personas residen en los barrios bajos, en los barrios humildes donde viven ellos. A los políticos al final no les afecta, porque seguramente Ada Colau vive en un barrio donde no tenga que debatirse cada noche caminando por la calle con esta gente que al final pues tienen que sobrevivir y están cometiendo delitos en nuestras calles sin que ningún partido político asuma esa responsabilidad, salvo Vox, que es el único que dice que cuando un extranjero comete un delito en nuestro país debe ser repatriado inmediatamente a su país de origen, o si comete 2 delitos leves, igualmente debe ser repatriado. Esto es en el caso de los hurtos, por ejemplo, aquí en Madrid, que también son muy interesantes en el metro. Sí, en Madrid, de hecho, robos con violencia, de la estadística esta que he sacado, eran 2.500, que son 1.000 menos que en Barcelona, y Madrid es incluso más grande que en Barcelona, lo cual te pone ya en perspectiva de lo difícil que está Barcelona ahora mismo, que hay gente incluso se está yendo de la ciudad. Hablando el otro día con un chico que vivía en Barcelona, que se ha ido ahora a vivir a Santander porque dice que está fatal, yo allí no me puedo quedar, es imposible. ¿Y qué partido está haciendo algo allí en Barcelona? O eso, sobre todo está haciendo la mosca, que está todo el rato pues, atacando a la izquierda en ese sentido por lo ocurrido en Barcelona, que es Ciudadanos. Lorena Roldán, la portavoz de este partido, pues incluso se han puesto a elaborarle un plan estratégico de seguridad para que Colau lo implemente de una vez. Y la verdad es que en el día de ayer criticaron también a Torra, porque es evidentemente su comunidad autónoma, y criticaron también a Marlaska porque no hay seguridad en la ciudad de Barcelona. Y fíjate, porque mira lo que pide Ciudadanos para asegurar la seguridad, que es de sentido común también. Y en esos problemas del día a día sumamos el problema de la inseguridad. Y, por supuesto, vamos a estar también dentro de las competencias autonómicas que tenemos aquí, sobre todo en temas de seguridad, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Veo aquí a mis compañeros de la Comisión de Interior, que tienen este compromiso firme con la ciudadanía. Y, por supuesto, vamos a estar reclamando también que haya más coordinación policial, que haya más efectivos en la calle y que la gente tenga sensación de seguridad cuando va por la calle y no como ahora. Nos decían los vecinos que hace mucho tiempo que no ven una patrulla por sus calles. Lógica, ¿no? Porque realmente con Ada Colau se ha producido un descenso de los efectivos policiales que patrullan las calles de la ciudad y una reacción directa pues que ha subido el crimen una barbaridad. Ni siquiera, no me acuerdo del porcentaje, pero era una auténtica barbaridad. Bueno, Ciudadanos llega tarde nuevamente porque esto ya lo había propuesto Vox, entonces bueno, van un poco por detrás. Pero en cualquier caso las medidas son buenas, creo que hay que elevar los controles policiales, dada la situación en la que se encuentra ahora mismo Barcelona y pues sobre todo para garantizar la seguridad de los viandantes en Barcelona. Por último, para acabar, me gustaría enseñarte, bueno, hablando de corrupción, lo que se imputaron a Aguirre y se imputó también a Cifuentes, por supuesto desvío de fondos públicos, de fondos de la Comunidad de Madrid al partido. Se le acusa a Aguirre de haberlo hecho durante 3 campañas, 7 delitos de corrupción. Una auténtica barbaridad. Y fíjate lo que ha llegado a decir Isabel Serra, de Podemos, hablando sobre este asunto, sobre el Partido Popular, ya que piensa que en el Partido Popular todos, absolutamente todos, son unos ladrones. Isabel Díaz Ayuso le quedan pocas personas que presuntamente están limpias de corrupción y por tanto está haciendo esos nombramientos que también demuestran que no tiene ningún tipo de complejos, pero que hay pocas personas para que puedan poner en un gobierno porque no les quedan prácticamente nadie limpio de corrupción. El Partido Popular es una organización criminal de corrupción que ha funcionado en base al saqueamiento de lo público. Primero degradan lo público, lo privatizan y eso les sirve para saquear lo público, y esto pensamos que evidentemente es el funcionamiento del Partido Popular y que no es una cuestión de una persona concretamente, sino de cómo han funcionado durante estos años, ¿no? Sí. Se pasa un poco, ¿no? Organización criminal, ¿no? También me parece un poco exagerado, ¿no? ¿Qué podemos esperar del populismo? Tampoco podemos esperar más. Desde luego hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Han sido puestas en situación de investigadas. Y hay que respetar las decisiones judiciales, desde luego, y desde Vox mano dura y contundencia con la corrupción, eso siempre lo hemos dicho.
Pues efectivamente, contra contra la corrupción, en Madrid evidentemente se han robado millones de euros, pero bueno, que se haga mirar la izquierda lo que han robado en Andalucía, en mi tierra, que ha sido miles de millones de euros. Así que, hombre, un poco no mirar la paja en el ojo ajeno y mirar la viga en el propio, que hay que darse cuenta de lo que cada uno tiene. El Partido Socialista y el Partido Popular creo que no pueden dar lecciones de corrupción. Efectivamente. Bueno, Isabel, mil gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos verte la semana que viene pues para comentar la actualidad política que se tercie. Nos vamos a ir ya a publicidad y enseguida estamos de vuelta con David Enguita, periodista. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana con David Enguita, periodista que trabaja con Díaz Ayuso, muy cerquita, en el gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid. Muy bienvenido. Igualmente, bien hallado aquí en Intereconomía. Buenos días. Vamos a hablar, como puede ser de otra forma, pues un tema vuestro, un tema cercano al Partido Popular, que no es otro que el tema de Avalmadrid, toda esta polémica que se ha suscitado con esa supuesta relación de Díaz Ayuso, de su padre, el lanzamiento de bienes y demás, por ese préstamo de 400.000 euros. Pero claro, que realmente a lo mejor a la izquierda se está yendo un poco la mano con esos ataques, ya que bueno, estamos hablando de que su padre murió, le dejó el piso en herencia y demás, y tal vez estamos pasando a unos límites que ya rozan, que no rozan, son personales. A ver, todo esto parte también de una campaña de desprestigio desde que fue nombrada candidata del Partido Popular en enero. Toda la maquinaria de medios de comunicación de la izquierda fue a atacarla con cualquier cosa, cualquier acto que teníamos con ella, se le buscaba cualquier información, incluso que no había dicho, pero se tergiversaba para decir que se había dicho. Y con lo de Avalmadrid, yo creo que si todo el mundo coge el plenario del día de la investidura, en la última intervención que tiene antes de la votación, ella además dejó bastante bien claro todo lo relacionado con ese préstamo de Avalmadrid a su familia. Pero también es verdad que esta nueva jugada de la izquierda que hubo ayer con el apoyo de Ciudadanos, pues tampoco es que no se entienda, es que está fuera de plazo. Y encima es algo que me parece que se tiene que... Porque hay que decir una cosa bien clara, Avalmadrid no es público, tiene un porcentaje público, 30%, sí. Pero la mayoría es privado. Entonces, y hacer una investigación en la Asamblea de Madrid, cuando todo el mundo sabemos, cuando la izquierda pone pues los parlamentos a disposición de las sesiones de investigación, son para destruir al gobierno de cualquier forma. Luego los informes de final de comisión no sirven absolutamente para nada, porque ni siquiera las personas que los redactan saben redactar esos informes. A nivel jurídico son un caos. Ejemplo de ello fue la legislatura pasada con Cristina Cifuentes en la cafetería, que además ahora también se está investigando a nivel judicial. Entonces, si hay un proceso judicial, creo que lo mejor es trabajar y que dejen trabajar a los jueces, y si no hay un proceso judicial es porque no hay nada ilegal en Avalmadrid. Pero empezar a crear comisiones de investigación simplemente por llenar notas de informativos, sobre todo para La Sexta, me parece fuera de lugar y sobre todo descortés, porque ahora mismo está en el gobierno con Isabel Díaz Ayuso. Yo es que realmente a las comisiones de investigación no les veo sentido, porque claro, al fin y al cabo es charlatanería, echarse los tratos los unos a los otros, cuando si realmente, como bien dices, es una causa penal, pues que la haga un juez, ¿no? Pero después de que se van a tirar, nos pasó con Cristina Cifuentes, también ha pasado en el Congreso de los Diputados, cuando se tiran 3 años investigando y a última hora, porque acaba de acabar la legislatura, te hacen una redacción de 15 folios, dices, pero 20 años, ¿qué has hecho? ¿No? Porque si solo te ha interesado y filtrar a la prensa cada vez que se iba a investigar, la documentación que se iba a investigar, porque se investigaba, pero nunca se contaba realmente la verdad. Y ha pasado ahora mismo, y además gracias a la información que ha salido hoy, una cosa es la presunción de inocencia que hay que llevar hasta el final, y hoy se demuestra, por ejemplo, con los ordenadores del Partido Popular, que todo el mundo ya llamaba delincuente a todo el Partido Popular, prácticamente pasábamos por allí o trabajábamos allí, y se ha demostrado que la presunción de inocencia sirve para algo, porque no todo lo que un juez investiga acaba en un delito. Totalmente de acuerdo, lo hemos contado hace un rato, esa última ola de que el juez ha absuelto al Partido Popular por esa destrucción de los ordenadores de Bárcenas, así que el Partido Popular en ese caso está limpio. Me gustaría que escucháramos otra vez, que ya lo hemos escuchado antes de publicidad, para hacer un pequeño adelanto de lo que venía ahora, de Isabel Serra, sabemos de Podemos, y que ha dicho pues que en el Partido Popular todo el mundo está pringado, pero es que además Errejón también ha dicho que van a llevar la cuestión de Avalmadrid a la Fiscalía. Vamos a ver primero a Isabel Serra y luego a continuación a Errejón.
Isabel Díaz Ayuso le quedan pocas personas que presuntamente están limpias de corrupción y por tanto está haciendo esos nombramientos que también demuestran que no tiene ningún tipo de complejos, pero que hay pocas personas para que puedan poner en un gobierno porque no les quedan prácticamente nadie limpio de corrupción. El Partido Popular es una organización criminal de corrupción que ha funcionado en base al saqueamiento de lo público. Primero degradan lo público, lo privatizan y eso les sirve para saquear lo público, y esto pensamos que evidentemente es el funcionamiento del Partido Popular y que no es una cuestión de una persona concretamente, sino de cómo han funcionado durante estos años, ¿no? Ustedes iban a llevar el asunto de Avalmadrid a la Fiscalía. Lo haremos. Todavía no lo han hecho. No, todavía no lo hemos hecho. ¿Tienen una fecha estimada? ¿Lo están ultimando? Entiendo que las vacaciones afectan también, evidentemente, y que además hemos pasado un verano movidito en la Asamblea de Madrid con la investidura, pero ¿será en septiembre? Sí, será pronto. Será pronto. En realidad hay una explicación muy rudimentaria, muy de andar por casa. Los compañeros y compañeras que trabajan sobre todo en las cuestiones jurídicas han estado mucho tiempo trabajando, preparando el recurso al Constitucional por nuestra exclusión de la mesa de la Asamblea de Madrid, que va contra el Estatuto de Autonomía, porque dice que uno tiene que tener representación en la mesa en función de su proporcionalidad. Vox es mucho más pequeño que Más Madrid y tiene representación en la mesa, y Más Madrid no la tiene. Los mismos compañeros y compañeras que han estado trabajando en esto, según han acabado, pues se han puesto a trabajar y muy pronto lo pondremos en conocimiento de Fiscalía. Cuestión de días. Cuestión de días. Palabras duras de Isabel Serra, que llama organización criminal directamente al Partido Popular, y luego que Rejón, que quiere llevar esto a la Fiscalía. A ver, de Isabel Serra, además, me gusta que utilice la palabra saquear porque sabe perfectamente lo que es. Se llave un cajero y se tira directamente a él. No puede evitarlo, ¿verdad? No puede evitarlo. Entonces, pero sí que es verdad que es la poca moralidad que tienen algunos políticos a la hora de hablar tan libremente de ciertas cosas sin tener tan poca información, además representando a un grupo parlamentario como es Podemos, que ha conseguido ciertos votos. O sea, me parece una falta de profesionalidad hacia su grupo en la Asamblea y sobre todo a los ciudadanos. Sobre Rejón, demuestra con lo que dice que esa red clientelar que había que crear para dejar las instituciones creadas, lo que es trabaja poco, porque las elecciones fueron en mayo, la constitución de la mesa de la Asamblea fue prácticamente a principios de junio y estamos en septiembre. Si su gabinete jurídico lleva 3 meses trabajando con una supuesta irregularidad en la confección de la mesa del Parlamento de la Asamblea de Madrid, pues que vaya a la Fiscalía, pero que vaya cuanto antes, porque es que igual dentro de 3 años, cuando se acabe la legislatura, la Fiscalía va a decir, ha tenido que venir. Y sobre lo de Isabel Díaz Ayuso, que lo lleven a la Fiscalía, vuelvo a repetir que me parece estupendo. Si alguien ve cualquier opción de irregularidad, que ve un delito que se ha cometido, sea Isabel Díaz Ayuso o cualquier persona, que vaya a la Fiscalía y que sea la Fiscalía quien investigue. Y si hay un delito, pues se tendrá que investigar, y si hay una sentencia, se cumplirá. Pero lo que no se puede es entremezclar cualquier cosa, engañar al ciudadano, que no, porque estábamos con una cosa de la Asamblea, ahora cuando terminemos nos pondremos con Avalmadrid, luego saldrá cualquier cosa de Ignacio Aguado, nos pondremos con Ignacio Aguado, luego saldrá una cosa de cualquier otro consejero, y al final nos tiramos 3 años mareando, pero no vamos nunca a la Fiscalía. Entonces me parece muy bien que la oposición haga oposición, pero una cosa es oposición, otra cosa es jugar con los juzgados, con las instituciones, y sobre todo tener la responsabilidad de saber dónde estás y a quién estás representando, pero también sabiendo el pasado que tienes y a quién representas, que también eso es bueno tenerlo. Bueno, es bastante probable que esto sea un poco de boquilla, porque yo recuerdo al presidente Sánchez cuando se habló de su tesis plagiada, o que Diario hizo unas publicaciones, al igual que la ABC, y él dijo pues que iba a ir a los tribunales con ello, que iba a poner una demanda o una denuncia, bueno, no sé el término jurídico exacto, pero lo iba a hacer. Y OK Diario de vez en cuando publica, pues llevan ya 200 días sin que llegue la demanda de Sánchez y demás. Y es que a lo mejor es eso, es de boquilla. Y lo que pasa es que Íñigo Errejón habló de irregularidades cuando él tuvo el tema de las becas, pues es gracioso, ¿no? Que Isa Serra diga que somos una organización criminal, todos los que pertenecemos al Partido Popular, cuando ella sí pertenecía a una organización revienta cajeros, pues también resulta gracioso. Entonces, yo entiendo que cuando ellos ven algo suyo quieran reflejarlo en los demás, pero no siempre es así. O sea, nosotros en el Partido Popular, y yo en este caso, que no soy un afiliado, pero vamos, trabajamos muchísimas personas, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene su manera de hacer la vida que quiera, pero te aseguro que ni reventamos cajeros, ni estafamos en universidades y sobre todo no engañamos al electorado que nos vota. Efectivamente. ¿Y no cómo ha sentado en el Partido Popular lo de Ciudadanos? Porque bueno, vamos a ver primero la declaración de César Zafra, uno de los diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en el que dicen pues que sí, que hay que llevar a cabo esa comisión de investigación.
y desde Ciudadanos vamos a apoyar esa comisión de investigación, vamos a apoyar la creación de una comisión de investigación que investigue lo que ha ocurrido en Navalmadrid, porque en la Comunidad de Madrid no puede haber ni la más mínima duda ni la más mínima sospecha de cualquier tipo de irregularidad. Los madrileños no pueden tener ningún tipo de incertidumbre sobre lo que ha pasado en Navalmadrid. Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber dónde se ha ido su dinero, y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar. ¿Cómo ha sentado en el Partido Popular esto? Bueno, a ver, hay cosas que dice que son ciertas, que la hace la tiene que pagar, pero de cualquier partido, de cualquier institución y cualquier consejero o presidente. ¿Cómo ha sentado? Hombre, hay cosas que no se entienden. Cuando tú formas parte de un gobierno, formas parte de un gobierno, no puedes estar en el gobierno y en la oposición. Tú no puedes tener a un portavoz de gobierno en el gobierno, como es Ignacio Aguado, y un portavoz de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos que va en contra del gobierno. Es un poco ilógico todo, pero bueno, también es que Ciudadanos a veces no es que sea muy lógico, pero hay que entenderles en su cierta medida. Sobre la comisión de investigación, sí que es verdad que Ciudadanos lleva una estrategia que, como digo, a veces no se entiende, que es acabar con el Partido Popular, pactando con el Partido Popular, a la vez también intentando decir que no pacta con vos, pero pactando con vos. Esa estrategia no se entiende. ¿Cómo ha sentado? Pues lo que te digo, o sea, tú no puedes, a 2 semanas de haber iniciado una legislatura, forzar una comisión que no tiene ningún sentido, sobre todo sabiendo cómo funcionan las comisiones y por qué funcionan las comisiones, sin ninguna base jurídica de que se haya presentado eso a la Fiscalía, ni siquiera haya un delito penal en ese sentido. Tienen todo el derecho, como cualquier otro partido político, a presentarse en esa comisión de investigación. Pero también es verdad que ahora mismo Avalmadrid depende de la consejería liderada por Ciudadanos. Si tantas dudas tienen sobre Avalmadrid y sobre la investigación que quieren hacer de Avalmadrid, lo tiene mucho más fácil que ir a la comisión. Sentar a su consejero y a la directora que ahora mismo quieren poner en Avalmadrid y empiezan a buscar informes y archivos de Avalmadrid. No tienen que ir a una comisión. Ellos lo tienen mucho más fácil que cualquier otro partido político. Está ahora mismo en sus manos Avalmadrid. Es tan fácil como investigar internamente. Pero sí que es verdad que es un poco contradictorio estar en el gobierno y a la vez en la oposición. Son términos que la gente no va a entender. Yo creo que es otra vez esta política de gestos, de imagen, pero sobre todo porque me parece una deslealtad incluso a sus votantes, que apoyaron este pacto, porque todo el mundo sabía cuando íbamos a las elecciones que Ciudadanos su única opción era votar con el Partido Popular, porque así lo dije. Entonces me parece una deslealtad institucional que tú estés en el gobierno y a la vez te quieras cargar el propio gobierno y en su caso a la presidenta que preside ese gobierno. Pues totalmente de acuerdo, la verdad es que mucho sentido no tiene, pero veo que es esa política de imagen, de gestos, no pacto con Vox, pero en realidad sí que estoy haciéndolo por detrás. Aquí otra vez no, yo limpieza democrática, pero realmente estoy con el gobierno, con Díaz Ayuso. No tiene mucho sentido, pero bueno, los que votan a Ciudadanos pues sabrán. Otros asuntos también relacionados con el Partido Popular, Aguirre y Cifuentes, lo hemos estado comentando antes. Decía una concejal de Vox que hay que respetar la presunción de inocencia, me parece bastante lógico. Y fíjate lo que dice, porque tenemos una imagen de unas declaraciones que hizo para nosotros Esperanza Aguirre, transcritas. A ver si la podemos ver, porque ella dice que es todo falso, que es todo mentira, que ella pues no ha tenido nada que ver con esos delitos de corrupción por los que se le imputa, que la verdad que no son pocos, y durante 3 campañas además, en tres años diferentes. A ver si podemos verlo, por favor, Raquel, y lo comentamos, pero básicamente ese es el mensaje de Aguirre, que ella no tuvo la culpa. Dice aquí: me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Creo que continúa ahora la imagen, si no me equivoco. Sí, va a su ritmo la imagen. Se borra esto y sale lo siguiente. A ver, solo puedo decir que lo que he conocido en los medios, porque no me ha llegado el auto del juez, es completamente falso en lo que a mí se refiere. Quiero añadir, quería declarar con mucho gusto y para defender mi inocencia y colaborar con la justicia. A Esperanza Aguirre le habrá venido de perlas ahora lo que ha salido del Partido Popular y el tema Bárcenas de los ordenadores, porque claro, te demuestra eso, que hasta que no termine el juicio no se puede tachar a una persona de ser pues un corrupto o lo que sea. A ver, sí que es verdad que esto es como te digo, parece que llevamos tiempo esperando este momento, ¿no? Llevamos como, venga, a ver cuándo llega la imputación de Aguirre, a ver cuándo llega la imputación. Llevamos como cierto tiempo, además los medios de izquierda lo saben hacer estupendamente, porque llevan toda la mañana durante meses hablando precisamente de la imputación de Aguirre. Sí que es verdad que es sospechoso, ¿no?, que la propia imputación de una persona le llegue antes a un medio de comunicación que a la propia persona. Yo eso en pocos países lo veo, salvo en España, y además casualmente siempre se filtra a La Sexta. Pero también es verdad que nunca se puede decir que
que es inocente ni que es culpable, porque digo, hay un proceso abierto y evidentemente todo el mundo es inocente hasta que lo diga un juez. Pero también es verdad que como acabamos de ver, una cosa es lo que la Fiscalía presente y los delitos que presenta la Fiscalía, y luego cuando se abra un juicio oral y cuando haya unas diligencias previas, el juez, que es la máxima autoridad judicial en España, determine cuál es la sentencia de esa persona. Y no es la primera vez que al Partido Popular le pasa que absuelven de todos los cargos a los miembros del Partido Popular. Sí que es verdad que siempre estará cierta persona inculta de la izquierda, dirá que los jueces están comprando por el Partido Popular, pero tendrán la oportunidad cuando lleguen al gobierno de también comprar a esos jueces mismos que ahora mismo están comprados por el Partido Popular. Pero como yo vivo en un Estado de Derecho en el que creo en todas las instituciones y creo sobre todo en la buena labor de los jueces que no están comprados por absolutamente nadie, igual que hay una sentencia favorable y la hay en contra, cuando haya este juicio tanto a Cristina Cifuentes como a Esperanza Aguirre, pues podremos opinar todos libremente, pero sí que es verdad que lo que no podemos es años y años esperando algo que cuando llegue es como el apocalipsis de la política y luego quede luego siempre en nada. Sobre la corrupción en el Partido Popular, pues como en el Partido Socialista, como la ha habido en Ciudadanos, no a lo mejor tan notable, pero sí que es verdad que... Pero también es que no son muy nuevos. Sí, pero en Madrid, de una alcaldía que tuvieron, que es Arroyo Molinos, al año el alcalde estaba imputado y tuvo que dimitir. O sea, me refiero, de los pocos casos que han tenido de alcaldes en la legislatura pasada, han tenido unos cuantos, entonces tampoco de regeneración no vamos a hablar, porque al fin y al cabo la corrupción la lleva la persona, no la lleva el partido. O sea, yo no soy corrupto por estar en el Partido Popular, yo no voy a delinquir por estar en una consejería o en una presidencia porque sea el Partido Popular, igual que no haría con el Partido Socialista, eso va en la integridad de las personas. Entonces sí que es verdad que el Partido Popular ha hecho una regeneración bastante amplia, pasó con Cristina Cifuentes, que bueno, Cristina Cifuentes venía de una etapa anterior, igual que dicen que Isabel Díaz Ayuso venía de una etapa anterior, pero sí que es verdad que no siempre las figuras principales son las que llevan todo el desarrollo de tanto un partido o lo que sea el órgano de gobierno. Hay muchas personas que son jóvenes, que no han vivido épocas de Esperanza Aguirre, que ni siquiera conocen ese entramado político del que habla Podemos y Más Madrid, por lo que quiere decir que no se puede repetir porque ni siquiera lo conocen. Entonces vamos también a confiar en las personas que vienen a la nueva política a hacer política y no a enriquecerse, porque te puedo asegurar que hay muchas personas que ganarían más en la empresa privada que en la política y eligen la política por un bien servicio. Sí, bueno, lo cierto es que el Estado no paga mal, pero es que en una empresa, si tú realmente tienes un puesto importante, un ministro gana mucho menos que lo que ganaría a lo mejor trabajando en una empresa, o sea, ganaría muchísimas veces más. Totalmente de acuerdo con eso. Para terminar, David, me gustaría que habláramos de la formación de gobierno, todos estos vaivenes de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, otros actores políticos. Y me gustaría que viéramos, pues, ayer cuando anunció las 300 medidas, 370 medidas, el presidente Sánchez volvió a poner una nueva oferta sobre la mesa. Podemos, vale, ya no van a ser solo medidas, os doy altos cargos. Vamos a ver esa declaración de Sánchez y la comentamos. Esta es nuestra propuesta de camino del entendimiento, que creo es amplia, generosa, responsable para con el país y metódica, y que se basa en 3 puntos fundamentales. El acuerdo programático exhaustivo, calendarizado, del que quedarían excluidas las políticas de Estado en las que, lógicamente, hay discrepancias de fondo. En segundo lugar, un riguroso sistema de control del cumplimiento del mismo en contacto con la sociedad civil, que inspira muchas de las iniciativas incluidas en el programa. Y, en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. ¿Cómo ves la formación de gobierno, David? Pues yo es que como no los entiendo no sé, pero sí que es verdad que resulta curioso que todo el mes de agosto Sánchez ya está de vacaciones, reuniones con los colectivos, que yo no estoy en contra de que haya una reunión. Lo que estoy en contra es que se gaste dinero público en esas reuniones cuando nadie está en campaña electoral, porque sí que es verdad que si Sánchez se presentó con un programa electoral, ese es el que tiene que defender, salvo que haya un acuerdo de gobierno con el PP, o sea, con Podemos y PSOE, que entonces formen un acuerdo de gobierno conjunto con unas medidas, pero que tú ahora, 4 meses después de las elecciones, digas, no, este programa de gobierno no me interesa porque no voy a pactar con nadie, voy a hacer uno nuevo y a ver si así volvemos a... Entonces, ¿cuántos programas de gobierno tiene que hacer cada partido político? Pero lo que estoy en contra es que, estando en el gobierno, utilices todas las instituciones a tu cargo, como puede ser el CIS, pero incluso también los datos del paro, porque qué casualidad, con la mayor debacle socialista de paro que ha habido ahora con Pedro Sánchez, se anuncian estas 130 medidas que no tienen ningún sentido absolutamente para nadie, que es incrementar el gasto de bien social poco, porque es otra vez más dinero a las asociaciones, ONGs, que vuelvo a repetir que no estoy en contra de que se dé dinero, siempre y cuando hagan la labor que dicen que tienen que hacer. Es el problema, claro. Pero sí que es verdad que qué casualidad que tú anuncies todo este paquete de medidas cuando
se publica todo el dato del paro de todas las comunidades autónomas y especialmente de España, que es el peor de la historia desde que volvió al gobierno Zapatero, desde que dejó el gobierno Zapatero. Sobre la conformación de gobierno, yo lo que espero es que si no van a llegar a un acuerdo de aquí a final de septiembre, que por favor Pedro Sánchez diga a los españoles, estamos todos en campaña electoral y todos los partidos políticos empiecen el mecanismo en igual de condiciones que lo está haciendo el Partido Socialista. Pero si la función es que Podemos no está en el gobierno, pero va a estar llevando la Comisión de Mercado de Valores, el CIS y el Defensor del Pueblo, yo sinceramente prefiero las elecciones. Sí, no, está claro que para un gobierno malo mejor no tener gobierno a ir a elecciones. Pero que sean claros con los españoles y digan, yo quiero seguir viviendo en la política, pero no quiero llegar a un acuerdo, vamos a elecciones. Pero que todo el mundo sepa la realidad. Lo que no podemos estar es ocultando con datos del paro y ahora presentamos 130 medidas. Llega el Open Arms y vamos a presentar otra reunión con agentes de las ONGs. Llega la mayor crisis de alerta sanitaria en Andalucía y casualmente vamos a hacer un acuerdo con todos los responsables de organizaciones de consumidores sin invitar a una persona que es importante dentro de la Junta de Andalucía. O sea, lo que no podemos es estar engañando, pero ni siquiera sin hacer nada. Y sobre todo quiero dejar una cosa muy bien clara. Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones. Nosotros, en Madrid, no nos fuimos de vacaciones y ni siquiera muchos han podido ir hasta que hubo un gobierno. Pero es que hay muchos de la oposición en España que todavía no se han ido de vacaciones porque estaban haciendo función de gobierno, porque ni siquiera el propio presidente del gobierno lo hizo y en los incendios de Gran Canaria se pudo demostrar. Entonces, lo que no podemos estar es jugando con los españoles, con dinero de los españoles y todo poniendo al servicio de Pedro Sánchez, porque España es de los españoles, no es de Pedro Sánchez. No, Pedro Sánchez pone primero su persona, como él dice, luego a su partido y ya luego pues España es el último en los intereses, ¿no? Para terminar, me gustaría preguntarte, porque el pasado domingo hizo unas declaraciones Pablo Casado que me dejaron un poco que no entendía muy bien qué estaba pasando, porque dijo como que si Pedro Sánchez efectivamente quería llevarnos a elecciones, que ellos iban a desbloquear. Pero claro, luego llega Teodoro García Egea y dice en el día de ayer que abstención a Sánchez ni de broma. Vamos a escucharle. Frente a los datos preocupantes del paro, frente a los datos preocupantes que indican que muchos españoles están perdiendo su empleo, tenemos a Pedro Sánchez presentando 300 medidas que no son sino un programa electoral de unas elecciones que Pedro Sánchez quiere a toda costa. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie. David, se nos ha comido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Nos vamos a ir ya y que continúe la programación de Intereconomía. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Se nos ha ido totalmente el tiempo.